A ver. Siempre dañan los chistes, vos chistes. Siempre, viste, se te regó el agua por Oye, chicas, feliz semana. ¿Están dispuestos a enamorarse esta semana? Por Dios, por fin. Mira, ¡Levanten la mano los que se quieren enamorar! ¿Dónde están los que vinieron solo a perrear? ¡Oh! A ver, álzala, pues, álzala. Los que vinieron a perrear, a Que viva el perreo satanero. el perreo, que viva el perreo. Los hombres que entran a esta casa es porque vienen convencidos de tener una relación, lo cual no está pasando. Sebastián me fue a reclamar Nuevamente. en un tono que a mí no me gustó. Melissa tiene un carácter bien complicado. Está tratando de imponer cosas que van en contra de mí. Aunque Mariana no regresara, yo ya no lo intentaría contigo. ¿También querés tener tu triángulo amoroso? ¿Dónde está mi muchacho? ¡Abrazala, mierda! ¡Abrazala y bésala, Dios mío! ¿No sabías que venía? No, Nada. no, ¿No sospechaste? no. Para ser la primera vez que llegaba alguien y ¡pum! Yo no lo hubiera hecho. Ya me voy enterando de casi todo. Ya voy aprendiendo las reglas del juego. Besé a tu hombre. El de la responsabilidad efectiva es él. Lo que vio ahora no está segura y quiere darse la oportunidad de conocer a los otros chicos de la casa. Que ellas nos dicen confundidos, pero ella está besando a otro hombre y ni siquiera es mutuo. Yo siento que es utilizado Edgar en este caso. Que no puedo tener amigas. ¿Por qué no puedo tener amigos? Acá entre amigos se besan y hacen un montón de cosas que yo me quedo aterrada. Si tú no esperas eso de mí, entonces yo no soy el indicado para ti. Sobre todo la confianza es muy importante en una relación, la confianza y el respeto. Pero yo creo que ustedes dos son los menos indicados para hablar de confianza. Entonces no te importa dejar que ella tenga amigas porque son detalles, digamos. Y es para ti, nadie te lo va a quitar y si se va, pues bueno, ahí está la puerta. ¿Cómo decir que quiere un beso? Eso sí me movió. Andreina, Paz. ¿qué tal? ¡Harta paz! Andreina, paz. Paz. No, nada, todavía nada. Porque, a ver, porque una cosa es Besiro. Ya Besiro ya está pasado de mona. Ahora viene el... No, mire, estamos bien claros que fue un viaje. Ya el Besiro ya pasó de moda. Amigos, guiño, guiño. Ya Sí, pasó. los dos Los estamos Besiros claros que fue ya un viaje pasaron de amigos, ¿sí o no, moda. Miguel? ¿Qué cosa? Amigos. ¿Qué cosa? Espérate, no escuché. ¿Qué cosa, Andreina? Que nosotros estamos claros que fue un viaje netamente de amigos. ¡Ajá! Se la damos. ¿Dónde hay? Dámela, se la damos en 3, 2, 1. ¿Quién dijo, amigo? Si te conozco mucho más. ¡Viste! No, mentira, para. ¿Viste? Lo hubiese dicho Sebastián. Ahí estamos más. Es una canción, No, es una canción, es verdad, pero la canción Oigan, que no. dice ¿quién dijo amigos si te conozco mucho más que la ropita? Es que yo le digo a veces que me ayude con los outfits, por eso es. Ahora eres J-Lo. Ahora es J-Lo. Se los quite. Va a hacer falta, Murciélago. Se nos fue Murciélago Blanco. No puedo Hablar de ese personaje, brother, no hace que me ponga triste, hace que me ponga feliz. ¿Sabes por qué? Porque el man dejó algo muy bueno aquí. Un legado. El man, brother, murciélago blanco, es murciélago blanco. ¿Quién? No se fue un Diego ya. O sea,
O sea, ¿qué? Chuta, el murciélago blanco, bro. ¿quién nos va a enseñar cómo dormirse en cualquier momento, en Brother, cualquier lugar? ¿Quién nos va a enseñar la definición de gastronomía? ¡No! Y lo mejor es 3, 2, 1 y tiempo. Déjate de... Extraño fajarme con él. ¿Quién se va a pelear con Ranier? Por eso el archienemigo. ¿Quién va a pelear con él? ¿Será que hay reconciliación? Que hay paz. Sabes que no hay rencores. O sea, yo no siento ningún rencor. La verdad que se transformó ese cariño a cariño especial. Hay un cariño especial, sí, hay un cariño especial de amigos. De amigos porque solo somos amigos. En serio que no pasó nada. Tú vas a ver el video. No pasó nada que yo no, o sea, tú mismo me has dado tus consejos de Meli. Yo no voy a besarme como él lo hace, bueno, cuando lo hace como que en cada viaje. Yo no voy a hacer eso. O sea, yo tengo que también como que, no sé, yo soy una mujer de grandes expectativas y yo pienso que un hombre que esté al lado mío debe demostrarme con hechos, que le importo, con detalles, que, o sea, no solo palabras de un viaje y ya, ¿me entiendes? Porque sí, se portó súper lindo, en verdad le tengo un cariño increíble a Miguel. Yo siento que siempre he estado ahí para como que, no sé, darme un abrazo, un consejo, a pesar de que no seamos como que ni amigos ni pareja, y ahora que somos amigos, pues se siente chévere, o sea, me la pasé bonito. Sebastián, ¿tú volverías a invitar a salir a Mare o al Cuarto Rojo? Si la man está soltera al fin y al cabo. Mare ya dijo que conmigo nunca. Está dispuesta. O sea que para Pero ti eso en mi país se dice nunca. Shirley diga también dijo que nunca. contigo nada. El mío y también. seguís Es invitando. mutuo. ¿Ah? Ella dijo que conmigo nunca es mutuo. Con Pero ese Shirley no es nunca- mutuo. ¿Ah? Con Shirley no es mutuo. Con Shirley... Ella te puede decir que no y tú... Pero tú y sigues sí, tras de El ella. reality se acaba y ese man sigue diciendo no. Pero es que la mirada, ¿verdad? Dice... Lo que pasa es que no dice, tiene la capacidad. no, o sea, dice la mirada. Yo vi en su mirada que ella me desea. ¿Cómo que tú decías? La química, La química. Yo veo en La tu- química, la mirada. ¿A quién le dije eso? A Shirley. ¿En qué momento? Llorando. Una vez, cuando estaba la primera vez que fuera a hablar, el sofá ese que se mueve. Siéntate aquí. ¿No te acuerdas? Sentí Pero la, eso no sentí, Que ella te dijo que eso fue en tu cabeza. sentí la conexión. Ah, ya, hablemos del beso de Andrés y Carla. Tremendo. Esa también fue la tarjeta amarilla. Fue la tarjeta amarilla. Fue la tarjeta Tarjeta amarilla. bueno. amarilla causó muchos besos. Y con las mujeres, ¿tú qué pedo? ¿Tú qué ves ahí? O sea, ¿tú cómo ves con la onda con las viejas? Mira, yo la verdad me destaco por no tener problemas con nadie, que me vale todo. Sin embargo, hay cosas que yo no acepto como cualquier persona. Y no sé, o sea... O sea, ¿ya han habido situaciones que ya te molestaron? Sí, o sea, más que molestarme, como que incomodarme un poco, Ajá. la verdad. Por ejemplo, yo de verdad fui la primera en decir el tema de no porque empiece a hablarte un tipo, eres la única con la que puede hablar o es que ya tienen una relación. Entonces, por eso yo, por ejemplo, a Edgar siempre le di su espacio y tal, pero anda conociendo otras chicas. Luego me entero que dice como que yo no le tiro la onda. Entonces me parece súper incoherente, ¿me entiendes? Es como Sí. que no porque le dé su espacio significa que no me interesa, pero si a veces de pronto se supone que yo le intereso o tiene detalles conmigo y no está conmigo, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que dar la iniciativa de hablar y demás. Entonces yo no estoy para eso. Vamos. Mira, mijo, cuídame la cara. Vamos, limpia las huevadas. No van a estar comiendo las huevadas que están ahí. Esas son mías. Ey, me Cuídame cuida la cara. finca, parcero. No la ya saludaba a sabes. Jessica. Yo le saludo a todas. Para que todas sus coma mujeres la se las saludo. merienda. le A doy unos Jessica, tragos. a Andrea, O sea, a en mi Mari, país ¿a los cuál tragos más? es como la A ver, merienda, ¿quién más así puede que ser el ganado? Me cuida la casa, huevón. La cuidaré. Mucho cuidado Cuando por quiera, ahí. cuando diga regrese, eso que el público- cuando regrese, no quiero regueros acá. Todo. Mira cómo le dejo la casa. Va a estar Todo limpio. ¿Dónde está ese Alejandro que es el ¿Cómo más se de... queda, Edgar? Edgar, Mucho me cuidado con la me casa, cuida la parcero. parce. ¿Algún saludito especial para allá? ¿A Un nadie? saludo especial que quieras darle a Para Jessica. aquí, mijo. Ah, no, Échale. que es una gran chica, la ya, admiro. supo mal Sí, que- saludos a todos. Yo voy a saludar. Le voy a decir, dice Alejandro que yo te digo a Mariela que vamos Una pregunta al aire. ¿Será que Alejandro seguirá fortaleciendo esa relación de amistad con Jessica? ¡Sí! Claro que sí. ¿Qué le digo, Claro ¿qué que le sí. digo a Jessica? Diga entonces, porque yo voy para allá. Que la aprecio mucho y que espero volver a verla como una buena amiga y una buena chava. ¿Amiga? ¿Amiga? No, yo no llevo mensajes de amigos. No. Llevo para los que quieren ensamblar. Si no ensamblas, no. Si no ensamble, no vale. No, si no hay ensamble, no. Nos vemos, Simón de Bolivia. Mándamele esta palabra. Mándamele esta Nos palabra. vemos, Melissa. Teodoro. Nos vemos, Hércules. Si Nos Melissa está vemos, allá,
Oye. Mándaselo, mándaselo. Don Dai. ¿Qué? Don Dai. ¿Qué pasa? Si Melissa está allá, tenés que decirle, sal de ahí, maldita estúpida. O sea, que viene tu mensaje, pero se lo Ya te diré. descubrimos, sal descubrimos. Que los hombres que entran a esta casa es porque vienen convencidos de tener una relación, lo cual no está pasando. Dudo. Porque todos están confundidos. Todos sí quieren, pero no. Bueno, por lo que yo he entendido, o sea, digo, llevo muy poco aquí, pero es lo único que he visto y que he escuchado, ¿sabes? Las niñas se quejan todo el tiempo de eso, los niños siempre dicen todo, o sea, ellos siempre dicen lo mismo de que, no, es que todavía no sé, y es que tal. Y, güey, ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿Para que no sepan? Es que cuando no sabes es porque no quieres, güey, porque cuando quieres es un sí rotundo, es sí, ya, quiero. Es verdad, o sea, pero por lo menos ya han tenido la oportunidad de conectar y desconectar, ¿me entiendes? Ellos. Ellos. Pero nosotras no sé si no. las chicas también. Sí, sí, Y yo creo ya que estaba- algunas sí, qué sé yo. Yo ya estaba platicando con algunas y sí, güey, la mayoría sí ya lo intentaron con 2, 3, o sea, no una vez. Entonces, pues no sé, o sea, yo todavía estoy esperanzada a que, pues en algún momento surja un chispazo, güey, con alguien. Y ahí vamos a celebrar, amiga. Sí, ahí se va a celebrar, Y se va a también- botar la champaña. Si a mí se me da, por favor, vamos a celebrar también. Amiga, obvio, obvio, obvio. Yo te entiendo porque yo también voy entrando y como que también luego me sacó de onda, ¿sabes? Y luego, pues no sé, ya hay como mucha dinámica. O sea, y bien además yo estructurada. siento que igual hay un poco de incomodidad a veces por el mismo, porque hay el mismo chico se fija en dos. Y es como que me vale, o sea, yo no voy a pelear por un chico, es más, te lo regalo, ¿me entiendes? O sea, Claro, yo soy nadie igual. es un trofeo para estar ahí siendo parte de una competencia. Justo. Entonces, justo, peor justo. si se trata de amor. Es o que sea, esto no es una competencia. Esto es un reality donde se viene uno a enamorar. ¿Qué tal el viaje con Andreina? Bueno, en verdad para ser, o sea, el viaje fue corto, pero para hacer un viaje corto hicimos bastantes cosas y estuvo brutal. Yo creo que lo mejor que tuvo el viaje fue que prácticamente no discutimos en ningún momento. O sea, fue como que todo relax, cada quien haciendo lo que quería hacer, que todo bien. ¿Dónde fueron a propósito? Boscada se llama una isla. Una isla, playa. Sí, era playa, andamos en Fort Will también. Fuimos a un viñedo. Ah, pero se explotó sola. Y después fuimos a catar vino de una marca que dicen que es creo que el mejor vino acá de Turquía, según nos ¿Te dijeron. dieron un vinito o no? 5 vinitos diferentes. ¿Y tomaron un vinito ahí o no? ¿Crees ¿Se sazonaron? Para calentar la situación. ¿Crees que este Para viaje... mojar la palabra. Puede ser. Pues, ¿crees que este viaje ¿Vos crees? te podría ayudar en una relación a futuro con Andreina? Aparte, sí, o sea, sí, en realidad sí, claro. Alejandro le mandó un beso, dile que se lo des. ¿Por qué? Alejandro te manda un beso. Te mando un beso, güey. ¡Escándalo! ¿Y luego? Ya me contaron, Andreina. ¿Ves cómo son Ya los me niños? contaron. sí, son. Te doy un beso, chao, salgo corriendo. Sí, güey. Asociada, ¿qué te pasa? Si yo quería ver hasta dónde Yo ni estaba llegas. aquí, yo no sabía. Por Qué mamelizo. eso. Ahí da ganas de pegarte una nalgada, pero como eres pana de mi pana. Oye, Oye, Don Daya, ¿qué pasa? cuéntame, ¿qué han dicho por allá? ¿Qué han dicho por allá si tú sabes? Un guachazo te voy a dar. Oye, a ver, ¿qué piensan de que se hayan unido Andrea y Mara? Ese tema yo lo tengo así como O sea, que mira, rarísimo, por un lado rarísimo. me gusta que se hayan unido en el sentido de que se acaba como esa tensión o Pero- esa pelea que había entre las mujeres, sino que ya se lleven bien todas como nos llevamos nosotros. O sea, una cosa es estar bien y solucionar los problemas y otra cosa es que cuando hayan problemas todo el mundo se separe por su esquina, pues, que es lo que a mí no O me sea, la parece. frase es, si sus diferencias no las unieron, un hombre sí. Más o menos así sería. Es una rata. Ey, la gente viene renovada este fin de semana, ahora vengo con paz y tranquilidad y todo el mundo así. Están pero afilados. No, mentira, pero por ese lado lo veo como algo bueno, pero por el otro lado siento que ya deberían dejar lo tuyo también a un lado, pues como que ya no... O sea, si les preguntan... Pero oye, algo, a ver, yo no se entiendo cierra el por qué tema. me reclaman entre las dos, si mira, ¿para qué te des cuenta? Yo hice las cosas claras con ambas, con Mare y con Andrea. Entonces, ¿de qué manera tenés que hacerlo para que no te estén reclamando? Si yo fui claro cuando comencé a decirle a Andrea a conocerla, le dije directamente que, o sea, ahí nos vamos a conocer. Vos.
¿Cómo tenés que hacer Siento que las no cosas sé bien para que no te historia, reclamen? ¿Tú tienes que ir? Cuéntanos rápido. No, mejor para más tarde Ah, bueno. para la palabra famosa de aquí, ser contenido. Dice. Dale. Andate pues a charlar. Andate. Uy, qué enamorados. A ver, Ven, ¿cómo te no ven, te pongámonos al día, mi ciela? Yo le dije a las dos, no le voy a abrir la puerta a ni una de las dos, se la cierro a las dos, ya no quiero nada para que ellas puedan también conocer a todos los demás. Porque yo también quiero darme la oportunidad. Claro, pero hay algo que, o sea, todo lo vemos, ¿no? Esa chispa que aún tienen ustedes Sí, dos. claro, pero, o sea, de por sí. siempre va a estar. Claro, es que la chispa que es como, honesta, siendo claro, es como vos con Adriana. Es la chispa que está ahí. La misma chispa tengo yo con Mari. Pero. Claro, como la mía con Elizabeth. Ay, cuidado el vaso. No, uno respeta siempre. Sí, pero por eso respetar, ¿me entendés? Entonces, por eso es que yo. Distancia total y quiero darme la oportunidad. ¿Y por quién más? Ahorita no sé, hermano. Ahorita no sé, ya. La chica nueva, no sé, como que. Chica nueva. ¡Ey! Jessica. Y Jessica. hablando de chica nueva, va a regresar Mariela, ¿no? Ya está, ya es fijo. Sí, pero ¿cuándo irá a salir una mujer? Es la Ese pregunta. es el detalle. ¿Cuándo Eso va a es lo que digo, ser? son 2 semanas ahorita que nos quedamos con las mismas chicas de la casa, para que sepan. Tú estás, pero... No, nomás les cuento. Sí, 2 semanas. Fijo, 2 semanas. Y yo, o sea, espera. Hasta 3 podrían ser, para que sepan. Pero- Fijo. Sí, porque te rebasaron mucho en votos. votos, brother. eso Qué no bestia. parece- no Golden parece. Boy se cayó. Lo que sí hay que. Lo que sí hay que Golden ponernos Boy. a Hay que pensar. remontar, hay que remontar. Lo que sí hay que ponernos a pensar es el comentario que ellas dijeron de que. Ay, necesitamos chicos nuevos. Llegó Edgar, el socio. Llegó Edgar y Edgar lo tienen ahí. No se ve mal. Y ya no quiere, ya no quiere. Buenas. Hoy amanecimos bien. ¿Eso te mandaron a vos? ¿Quién tú eres? Sí, bro. ¿Quién tú eres? ¿Y dónde está Elizabeth? La mandaron a Gris. Sí, a mí me... ¿Cómo fue? La mandaron a Gris. Sí, me mandaron a mí. Tú eres... ¿Cómo está? Tienen Oye, que te queda bien convivir el con cabello. ustedes. Gracias. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? Estoy en mi casa. Me llamo Margarita. Pero te pusiste de acuerdo con Mari. Tienen que convivir con Te ustedes. pusiste de acuerdo con Mari. Tienen que convivir con ustedes. ¿Cómo de acuerdo? Ella también está así. Hola, Eli. Hola. Qué bonito, ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te Señora, pasa? ¿por qué su cabello está brilloso? Está con chapitas. Otra vez a la próxima. Y tiene- Muchas gracias, Andrés. ¿Será que ha renovado? Hijo, vamos a ver. Yo no te creo. Yo tampoco. ¿No me creen? Yo no sé, pues yo no sé. Yo no conozco un René creo, en pero voy a- relación así a fondo, a fondo. ¿No me crees capaz? No, yo te creo capaz que lo hagas. Bro, ya sabemos el día que te dijimos baile, no querías bailar y lo hiciste. Sabemos que eres capaz a todas. A matar la liga, pal. ¿Hace cuánto no te quitas la camisa y haces un baile? Ah, viste, te lo dijimos hasta nosotros. Y ese eras tú todo el tiempo, ¿no? Claro, parabas de eras quitarte el la chico camisa y de feliz. bailar. Güey, tú eras el todo el chico tiempo, feliz. tampoco todo el tiempo. Este man Ay, literal era como René. que tenía un botón, baila. Ajá. Y comenzaba a hacer su... Sin uno. Tenía un paso peculiar que hacía así. "Oh". Así. Y él. Viste, ya ese paso ya no existe, Ya mía. no Es más, mira, ya no te salió como antes. ¿No? Ya no, ¿sí o qué? Perdió tu Te falta práctica. ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos así, oye, qué hicimos? ¿Qué de Renier? Tú lo veías allá, hermano, así. Y Y rácate el lo que decía eso. gusanito, el gusanito. Y la güey, Eso la no lo plena. veo Mira, hace tiempo. ellas me hicieron acordar. ¿Cuándo fue? ¿Hace unos 3 años atrás? No, no tanto, no tanto. Hace como 3 Como- Te hemos perdido, Renier. Como 5 o 6 meses más o menos. Ya voy a hacer una cosa de aquí a mañana en la Tienes que pregala o en la volver, gala. amigo. Te voy a decir así. Oye, Renier, pégate un bailecito de eso que le pegabas a la chica a ver si eres capaz. Y vamos a echárselo. Que le pongan música. para que Sí, baile póngale ahorita. así. Ah, ahora que no está... Música, Échale, que mijo. Renier va a bailar. Vamos. Mi rooming, Y uno está para apoyar. Yo también, yo estoy llenando globos y amarrando. Claro. Pero hagan esta. ¡Mío! ¡No tan fuerte! Chiquita. Debería Chiquita, te alejaron de tu usted debería chiquito. estar feliz. Esa cara hicimos todos. Ja, ja, ja. Voy a venir con la peor actitud. échale, mijo. Sea el perro que es, mijo. Usted me ha demostrado que es un perro. Hágale, mijo. Renier, vamos. Se pone. ¡Oh, míralo al perro!
Tírale dinero, no tráela. Ahora, no creo. ¿Y el busito? No, busito. El baile sexy. El baile sexy, mijo. Hagámosle pantalla, hagámosle pantalla. Me he convertido en un hombre más reservado. Échale, mijo, échale. Échale, quiero ver a mi amigo. Dale, mi Rumi favorito. Échale, mijo. Cero gafitas, prenda, perro. Sé un perro. Me vengo. Ese, soy. ¿Y el piso? A ver, pues corta un rato. Ay, suéltate. Pero ¿para qué A quieren ver. verme bailar a mí? No. Para ver, porque vas a Renier, bailar, estamos bailar bien. diciendo que queremos ver al Renier que entró al reality. Yo sigo siendo ¿Yo cuánto tú le pones? Jurado, Ecuador, ¿cuánto le pones? Ay, cero. Cero. X. ¿Cuánto? No viro la silla. 1. Yo soy tu amigo, quiero ser hipócrita, te voy a dar 10, porque confío en que en esta lo va a hacer. Vaya y sube las Y se lo damos entre estos unos, échale, mijo. Vamos, desde arriba. No, pero aquí ustedes nada Desde más no tienen que ser arriba. delante de todo el mundo. No, aquí, antes de todo el mundo. ¿Para qué? Para que te estén diciendo así con los ojos. Te acompaño. Dale, ya lo quiere hacer, hermano. Se está dejando. Dale, mijo. Dale, Renier, no me decepciones. Voy a imitar mi primer día. Échale, mijo. No me decepciones, mi perro. Y aquí viene desde Cuba y Miami, Renier. Él siempre me hace lo que yo le digo que no me gusta que me haga, él siempre me lo Está hace. buscando la Melissa. Está bailando sexy. Magic Ya se Mike. te salió el tatuaje. ¿Dónde te lo hiciste? ¿Qué? ¿Qué? La No le suelta la mano, mira, no le suelta la mano. Camina. Como tranquila, pues. Espera, no, a mí me duelen las rodillas, que ya tengo 30. Renier, baila conmigo ya para que nos peguen a los dos ya. Dale, Renier, quiero darte fuerzas para que puedas solo. ¿Qué Renier está así? Está bailando. Porque está libre. Está libre, se siente. Está sin la correa, Melissa. Meli como que se soltó. Pasó ex. Ya van a empezar ustedes con su veneno, hágale pues. Hágale, Siéntese pues, ahí. yo no Andrés tiro acá, veneno. Andrés acá o allá. Tú sabes que yo no tiro Y veneno. empiecen, bombardeen, que hoy estoy preparada. ¿Y por qué tantas para lo flores y que todo se eso? venga. ¿Qué puedo decir? Alejandro, no dieron. ¿Qué tal Todavía no viene Mariela. ¿Qué tal tu Es difícil ser una persona. Alejandro, falta la E. coherente. Sí. Es muy difícil comportarse de acuerdo a la situación y el momento. ¿Otra vez te vas a ir? Pero no está enamorado, dice. Bueno, eso lo vamos a repetir Son 1000 veces en la malas influencias, gala están haciendo con cosas cámara que- lenta. No estoy enamorado. Y ahí, po. Hay que ponerle cámara lenta, por favor. Ay, ¿qué pasa? Que les cuento, Sebastián me fue a reclamar Nuevamente. en un tono que a mí no me gustó y cuando a mí me hablan en cierto tono, yo también empiezo a hablar en cierto tono, ¿cierto? Lógico. Si vos a mí llegas de una manera súper pacífica y me decís, no, mira, es que pasa esto, o no me gustó cómo me hablaste, o X o Y, pero pues tanto tiempo trabajando y de conocerme y sabe que yo soy una persona, o sea, yo hablo gritado, si me entiendes, algo que la Golpeado. gente, sí, la gente por lo general hereda cosas chéveres de la familia, yo heredé hablar gritado. Y pues ¿Cuándo la yo a vi? veces cuando hablo así como con ese tono o esa propiedad. Y pues hay gente que se ofende o no le gusta y empezamos ahí a discutir, él empezó a gritar, a subir el tono y a mí me suben el tono y yo lo subo más. Y a decir cosas que definitivamente fuera de lugar, pues normal. Igual yo no le dije nada que no fuera verdad. Es que me estabas atacando y yo, parce, usted todo lo que me ha atacado. Y usted ataca, pero no le gusta que uno responda. Entonces, si usted no está preparado para ser atacado, entonces no ataque, quédese No es callado. capaz, no es capaz. O sea, le encanta armar cizañas y le encanta... y yo tanto que criticas a Andrés y estás peor que él.
No, sí, él tira Ey, te están cizaña más ganando. heavy. Por lo menos la mía es una cizaña Sí, o sea, la de Andrés es medio divertida, soportable. medio Sí. divertida. Respetuosamente, como lo hiciste en la gala, muy callada, pero ¿cómo te sentiste con eso? Porque la verdad, Con lo de Alejandro. yo como que te analizaba y obviamente era como que trágame tierra un No, poco. es que mira, o sea, yo hablo un chingo, o sea, nunca me callo, ¿no? Mare, Para empezar. ¿qué onda con Andrés que te viró la cara Pero, el día de la gala? respondiendo a tu pregunta, la neta Tú le es ibas a dar que un beso. estaba tratando de Tú entender le ibas a muchas dar un cosas beso. que ni sabía y así. Entonces, pues sí me Imagínate, incomodé. yo llevo 2 semanas y sigo sin entender muchas cosas. Güey. Y sabes que está bien, tampoco tienes por qué entender, vieja. ¿Me entiendes? O sea, porque tu vida acá empieza desde que tú pisas la casa y listo. ¿Me Sí, entiendes? pero O sea, yo no voy a muchas cargar con situaciones no problemas. te permiten avanzar Claro. como una quisiera. Que nos estamos Las pillando dos situaciones, conversaciones. las situaciones que justo le digo a Sebastián, o sea, ¿en qué momento ustedes se abren a conocer a las nuevas? Todo el tiempo están hablando de lo que ya pasó, de los pedos que ya tuvieron, de lo que no han resuelto y de lo que no van a resolver, porque las cosas no se resuelven así, güey. Mis primas te estuvieron stalkeando y me decían, ay, Cris, me dice, que si tal nuevo, que me gusta, que qué bonita pareja hacen, que los dos son súper altos, que no sé qué. Yo como que, ¿en serio? Le digo, sí, me dice que no sé qué, y ahí estuvieron viendo tus fotos. Estaban encantados contigo. Digamos que tú y Meli ya no están juntos. Y si yo la veo a Meli ignorándote y tú ignorándola a ella, yo digo, algo se traen ahí, ¿me entiendes? Porque hay dolor, por ende todavía hay algo. O sea, yo ya creo que hablé todo lo que tenía que hablar, entonces yo ya no tengo ningún dolor por eso. Entonces, para mí en este punto es, haga usted lo que usted quiera y ya, yo estoy por mi lado. Entonces, todo bien, o sea, ¿me entiendes? Como de si tenemos que conversar, es como que, chévere, por ahí. Tampoco es que mejor amiga, pero ya, o sea, yo sí puedo tranquilamente cerrar esa puerta y permitirme conocer a otra persona también. Se puede bloquear de alguna manera el O sea, sentimiento. de todos los que estamos, hay alguien que te interese. Sí me interesa a alguien, pero me interesan dos. O sea, es como raro, porque Austin me choca que me interese, ¿me entiendes? Me choca que me interese porque ya lo he visto tan amigo. Es raro que me interese. Siento raro decir que me interesa a Austin. No sé cómo explicarlo. Pero ¿qué es lo que te interesa a ti, Austin? Que no lo entiendo. O sea, que me entiendes, que yo entiendo que sí entiendo que su tiempo es distinto, que él se toma su tiempo, que es un poco más cerrado, pero yo sé que a toda persona así se la puede como sacar de sí, ¿me entiendes? O sea, Sí, pero puedes encontrar llevamos un 2 hombre. meses acá y todavía el man no se abre, no sé. Eso es lo que pienso, es por eso me interesa. Quiero saber qué le hace falta a Austin para abrirse a una persona, o qué necesita esa persona. ¿O qué no le hace falta? O que tal vez algo no le hace falta, ¿me entiendes? Tal vez él está... O quizás no encuentra lo que está buscando. O hasta el día de hoy no lo ha encontrado todavía. Obvio que el amor toma tiempo y eso se lo entiendo, pero también en esta etapa del enamoramiento tienes que mostrar algo más de ti como para que la otra persona vea que hay algo más y que eso es lo que puede tener. Sí, pero el problema a tu lado. es que aquí no hay mucho tiempo. Eso es lo que yo pienso, O sea, pero él piensa en su tiempo. Con las semanas que quedan, no queda mucho tiempo. O sea, han pasado ya prácticamente 2 meses. Y nada, que van a seguir pasando 2 meses más y va a seguir en la misma uno. Y Edgar también me parece interesante, o sea, me llevo súper bien con él. Creo que él se lleva, o sea, creo que le caigo bien, pero él está por 2 chicas y nada, como hueva entrar en ese asunto. O sea, tú quieres que la persona que se interese por ti sea solamente por ti. No que sea solamente por mí, pero me muestra algunos indicios de interés. Edgar no me muestra indicios de interés, más que de amistad, ¿me entiendes? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Qué montón trae? Me quiere. Esto no cuenta. No me quiere. Ay. Me quiere. No me quiere. Gris, no. Ay, una chiquita. Mira, No me si está quiere. entera. No me quiere. Sí te Me quiere. quiere. No me quiere. Me quiere. Esto no vale. Venga, sí te quiero. La persona que estoy conociendo ahora, Melissa, tiene un carácter bien complicado. Porque está tratando de como que de imponer cosas que van en contra de mí. Por ejemplo, entonces, que no puedo tener amigas, toda la historia esa.
Esa es la parte Cuidado. que... No, yo no estoy asustado, yo no tengo miedo. Ya. Yo lo que quiero es cambiar la historia, cambiar el juego, ¿me entiendes? Porque si tú de verdad te separas como que... Si tú en verdad quieres a esa persona, tú tienes que confiar en esa persona. ¿Entiendes? Entonces el hecho de que tú estés platicando aquí normal no significa nada. O construir una confianza también. También cuesta construir una confianza, pero tampoco imponiendo una cosa que no creo que es muy difícil, por lo menos en mí. Y hoy en día es bien difícil aceptar esos requisitos para tener una relación. De verdad que eso es lo que me está frenando a dar el siguiente paso. No quisiera estar en su lugar ni en sus zapatos, la verdad. Yo le pregunté, ¿estás enamorado de Mariela, no? Fuera de cámaras, todo. De Rumi. Me dijo, sí. Estoy enamorado. Obvio. Y Mariela, nosotros le decíamos aprovechar, no sabes cuándo te vas a aprovechar, no sabes ni siquiera cuándo se va él, todo el tiempo es incierto acá. Aprovechar. Y ahí la viste en la videollamada diciendo, me arrepiento de no haber hecho muchas cosas. Como romper las reglas con vos. No, mentira. Pero sí, yo era una de las que más le decía. Y yo hágalo ahora, que uno no sabe. Mañana puede ser tarde. De todas maneras, todo este tiempo le ha servido a Alejandro para reconfirmar lo que ya él sabe. Y me ve hablando así, se da la vuelta y se va. Me dice, no, vine tan lejos para esto. Sí, imagínate, Miel me dio esto como amiga. Se la boto ahí. No, pero... No sería la primera que me votas. Yo lo llamo contaminación mental, que es esa premeditación que muchos tienen. Marica, pues inevitablemente vamos a ligar y nos vamos a soltar y vamos a ser reales. ¿Qué pasa? Que todos están pensando en el jueves de gala, en quién se va a ir, en la estrategia, en esas maricadas. Al menos yo todavía no pienso en eso. Yo todavía no me vicio de toda la dinámica tóxica que tienen aquí. Sigo como viéndola desde afuera hasta ahora. Y no quisiera involucrarme, güey. Por eso es que cada vez que hablo con alguien le pido como, ya lo que pasó, pues ya pasó. No, pero lo que haces a Mari, según yo, no está tan bien. ¿Qué, lo de hacerle los amagues y los besos? Sí, no Sí, está es parte de correcto. mi diversión, sí, porque, o sea, es como que ella también, a ver, si ella me insulta, ella Pero me yo no dice, lo, o sea, yo no lo tomaría personal de parte de ella, yo no lo tomaría es que personal. no, digamos, es que ella Pero me yo sé que insulta, a ella me- sí le molesta, entonces es mejor que no lo hagas porque, pues mira, yo No, te voy a no lo voy a explicar. volver a hacer, pero era la Es más, oportunidad. yo he hablado con ella y sí te tengo que decir esto. A ella sí le afecta mucho todo lo que tú haces, ¿sí me entiendes? Y le molestan muchas cosas que tú haces, entonces pues si las vas a hacer, trata de que no la involucren por lo menos directamente a ella o que no esté muy cerca, ¿sí me entiendes? Claro. Sí. Porque igual es incómodo, porque tú sabes que cuando hay un sentimiento es molesto. Entonces, por ejemplo, si a ella no le gusta que usted se bese con otra vieja delante de ella, pues no lo haga. ¡Chito! No proyecten tanto su voz. Oye, tú paras callando nomás, ¿no? Te vas a meter una... Cállate, infeliz, que ahí todavía hay algo. Sí. Ahí todavía hay algo. Pero ¿no crees que también es como que... Por eso fue que nosotros terminamos, porque yo veía que él no había sido capaz de superar a su ex y yo dije, no, yo ahí no me quedo. Pero yo creo que si ustedes se molestan es porque también como que les gusta lo que está pasando, pero no saben moderarlo, ni Mira, controlarlo. Yo soy este tipo de hombre. Yo me lo tomo todo a burla hasta cierto punto. Cuando veo que ya la persona realmente está siendo demasiado directa o agresiva conmigo, ahí es como que le bajo y ya me callo. No digo nada más. Ah, tú sí le bajas, no, Sí, no es como no, que sigues no, tirándole. yo sí le bajo. Pero, por ejemplo, ella en toda la gala, aunque vos no lo creas, me estuvo tirando indirectas, y yo no soy bobo, yo me doy cuenta. Entonces si la tipa Oiga. viene si la, ¿qué? Oiga. Si la tipa me viene molestando. Indirecta. Yo desde que sabía, yo sabía que eso era para eso, era muy directo. Ya, pero, o sea, por eso, desde que comenzó la gala, entonces, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a poner a discutir con una mujer de tal manera, ¿me entendés? Sí puedo responder porque me dan la Exacto. palabra y tengo que dar mi punto de vista. Eso es obligatorio. Pero si veo una forma de no vengarme, sino de sacarle provecho a la situación, voy a hacer ese tipo de cosas como lo del amague, como lo de molestarla, como lo de todo, ¿me entendés? O Yo sea, quiero preguntar a ustedes dos.
No, ¿Qué hubiesen hecho si les hacían el amague? No una, 2 veces. Yo quiero saber tu respuesta. Yo quiero poner esto acá, mamá. ¿Qué? A mí nadie me hacía amagues. Amámeme. Yo le cojo No, esa no. cara y traque. ¿Tú qué hubieses Amagar hecho, a su Andreina? casa. Amagar al centro. Si lo hubiera hecho en cámaras así, en una gala, con todo eso, pues si dijera que inmaduro el tipo, no le hablaría más. O sea, porque me parece ya. como que bien desubicado. Ya sabes, no lo hagas ya. No puedes sumar puntos ahí, papi. Es que él no, él no está sumando nada. Pero es que no, vos no sabés, no estás enterada y tampoco vas a estar enterada porque es lo interno de nuestra casa. Ah, O mira sea, tú. pero ¿para qué dicen esas cosas? Para que queden con la intriga, Sí, porque ves. sabemos que le encanta quedarse con la intriga. Sí, No, sabemos, a mí le no me gustan encantan las los cuentos. indecisiones. A mí la verdad me es indiferente. A mí no me gustan las A mí no me mata la ni los intriga. jueguitos. O si me quieren contar Ah, algo, bien, y no. si no. Es un engaño, no un engaño de infidelidad, sino un engaño de confianza. Porque yo confié en esa persona, pero esa persona no quiere aceptar de que, bueno, sí, posiblemente sí lo aceptó, pero ella sigue diciendo que la culpa también fue mía. Entonces yo no me voy a poner a discutir con una mujer porque sabemos de que salgo perdiendo. Las mujeres siempre tienen que tener la razón y prefiero dársela la razón a ella por más que tenga que echarme la culpa a mí, porque yo sé que lo puedo aguantar y sé que estoy seguro de mi verdad. Que aquí es muy diferente la dinámica a las que se deberían de dar realmente entre parejas, güey. O sea, aquí, ¿Qué dinámicas crees tú? A ver. pues es que yo creo que no están llevando esto a querer tener una pareja, porque el que quisiera ya la tendría. Me explico. ¿Dónde ahí la tiene? ¿Dónde ahí la tiene? Por eso, el que quisiera ya la tendría. Renier y Meli la están construyendo. Entonces, Ok. cuando quieres, lo tienes. El problema es que a lo mejor a ustedes o a ellas no han sabido llegar a ese punto de compenetración para decir, bueno, va, me la aviento contigo Listo, a full. listo. Vamos crudamente. Ellos mismos, yo se lo dije al parcero, hey, marica, entraste en un tela de juicio muy fuerte. ¿Quién? Pareja estandarte, Alejandro, Mariela. Llegaste tú, chao. O sea, No, chao, porque nada de chao. Ellos siguen y van a seguir. O sea, chao no, fue un O sea, desliz, fue un desliz. o sea, tú le dejas tener a tu pareja desliz, Yo no soy Mariela. pero tú dejarías, tú. le dejarías tener a tu pareja desliz. Obvio ¿Qué que te digo? no. Que lo mío no se toca, ni con un palito. O sea, a ti otra vieja te toca y No, parce, y yo yo, también, mira, o sea, a mí mi novia me hace chao. eso, yo O sea, chao. yo ya ni le contesto. Es como, ¿sabes qué, güey? Que te vaya bien, güey. Porque te voy a decir, y se lo dije a Alejandro y se lo dije a él. Le dije, güey, o sea, tú dices que la amas y la adoras, pero ¿por No, qué él no ha dicho que la ama, pero sí que Bueno, o sea, es un decir. su compañera de vida. No me le jodas más llama el aquí? tema. ¿Qué se llama así? Su compañera de vida. Entonces le dije, si tú ya decidiste que es tu compañera de vida, güey, ¿por qué permitiste que esta situación llegara hasta ese punto? Porque aquí el de la responsabilidad afectiva eres tú. Yo no tengo responsabilidad afectiva Eso con suena nadie lindo, todavía. La responsabilidad afectiva, eso suena chimba. Entonces le dije, güey, si tú estabas tan enganchado con esta chica, ¿Por qué permites ¿por qué que pase algo entre permitiste los dos? que jugáramos ese juego? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? No veo. Ay, mira. ¿Quién te hizo eso? Te hago la pregunta. Un corazón triste. Ajá. ¿Quién hizo eso? Y yo no sé. Ah, no sé. Pero sales bonito en la foto. Ah, sí. Gracias, pero Estás como timbre. Ting. no sabes nada de esto. No. ¿No? Y yo. ¿Ah? Ya sabes que soy un poco impulsiva. No, pero Un poquito, un poquito. Pero espérate. Yo quiero que me cuentes bien, pero si te has cogido eso de costumbre de decir las cosas, dije... Así escondida abajo. Siento cosas. Tengo celos. No, eso no dije. Creo que está mal eso. Ajá. No. ¿Cuándo hiciste eso? De mi foto. Hace mucho tiempo, ya me olvidé. Antes de irte. Hace mucho tiempo. Ajá. Ah, mentirosa. Toma. Toma, no me preguntes más cosas, por favor. Ah, me pegaste. Ya. Como eres un gatito. Es que yo no sé, Alejandro, qué onda. O sea, está muy metido en su cabeza con Mariela y tal. Yo se lo dije, güey, aunque Mariela no regresara, yo ya no lo intentaría contigo porque, pues, literal,
tu mente y tu corazón no están aquí, güey. Están allá afuera. Entonces, aunque no regrese, va a ser la misma. A mí me pareció que estuviera tan afuera. ¿Qué? A mí no me pareció que su mente estuviera tan afuera. O sea, ¿tan en Mariela? No. Pero fue un momento y tampoco hay que ser tan Pero duros igual. con Alejandro. O Oye, sea, mi amor, es que no hay por qué ser mi amor, dura con él. imagínate, me acosté con ella. no me acosté con él. Por decir, un ejemplo. Oye, mi Si yo me amor, hubiera acostado con es que él, sabes no que- regresa con Es ella. que sabes que me acosté con ella. Fue un momento, mi amor, fue un desliz. Perdóname, pero yo te amo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese argumento en muchas parejas? Obvio. Ay, todo el mundo, güey, pero mira, a lo que me refiero es que no fue esa situación. O sea, lo que pasó entre Alejandro y yo fue nada. Nada, literal, nada, O sea, güey. para mí un beso sí es mucho, te soy sincera. Para mí un beso así, un pico, no es nada, güey. Para mí sí. Para mí fue mucho en ese momento porque él me gustaba, porque él me interesaba, porque yo quería que pasara algo con él. Obvio. Pero ya cuando entendí la situación, si ahorita Mira, viene y a le mí, doy por un ejemplo, beso, ya no me va a gustan, significar a mí lo no me mismo. gustan los retos. Si vos sentís algo, si vos querés algo, si vos estás pensando algo, muchas veces lo mejor es como ser comunicativo y decirlo. Tal vez si no sos tan No, y directo, soy comunicativo y soy directo. no. Sí. Entonces, bueno, sos No has directo. conocido entonces. esa parte mía, pero Ah, sí, bueno, nunca la sí conocí. comunico. Bueno, entonces, Que a lo deberían de mejor como... faltaba un poco más de tiempo. Ah, unos 2, 3 meses. Pero, No o sea, tanto, a lo mejor unos días, quién sabe. Pero bueno, quién sabe. Como tú dijiste, tal vez. Ni siquiera quién seguro sabe. estás. Entonces, a lo que me refiero yo es que sí, es como que deberías como de... Lo soy. Soy comunicativo, a mi forma. Bueno, entonces cambia tu forma. No, porque voy a cambiar. O sea, Si es así- un consejo al final, no. O sea, si vos no querés, no hagas Sí, nada. es que y no, es ya. que yo cambiaría si me autoanalizo y digo, si algo estoy haciendo mal, obviamente lo corrijo, ¿no? Pero en cómo soy yo, no necesito cambiar absolutamente nada. Estás perfecto, sí. Me siento bien conmigo mismo, que es lo más importante. Es lo más importante. No es que sea perfecto, Eso sí. que son cosas distintas. Solamente, o sea, no ha habido una mujer que me diga, hey, Sebastián, qué guapo estás. Ay, es que es Ese duro, tipo o de sea, cosas. tampoco llegas y, ay, qué guapo Yo estás. sí yo soy Cuando- full así. Yo soy full así, pero es que parce, tiene o que sea, haber una confianza, no, baby. ¿sabes? Si yo No. mira, si yo nunca había hablado contigo, no voy a llegar a decirte, ay, te ves bien guapo hoy, güey. ¿Sabes por qué? O sea, capaz ¿Sabes que por ya qué? después Bueno, pueda, porque ¿sabes? hay Decir, una- decir, porque pero hay una- ahorita no, o sea, qué pena. Bueno, ¿qué pasa? Cuando una mujer, ¿ustedes no les ha pasado que las ¿Cuándo te mujeres... han dicho aquí en esta casa qué guapa te ves? Nunca. Ni a mí. A mí nunca me han dicho qué Tú guapa me te has dicho ves. hace rato, perdón. Siempre me dicen como, qué chido A mí me tus dijo, ahí está, hoy tenis. Sebastián me dijo que estoy guapa. Ah, bueno. Pero entonces hoy. te lo- Pero A hoy. mí siempre llegan y me dicen, ay, Me lo están bien chidos recalcó. tus tenis, te viste tal, nada más, güey. Me ¿Sabes? dolió. Así. Hoy. Entonces, mira, Punto y aparte. yo creo que la humanidad en estos tiempos perdió algo. Y es esa capacidad de dejarnos halagar sin necesidad de pensar que es coqueteo. Hoy tuve un acercamiento con Sebastián porque obvio yo lo propicié, porque si yo quiero se va a dar algo con él, si no quiero no se va a dar nada. Aquí soy yo la que toma la iniciativa siempre, entonces yo decido si eso va a pasar o no. Pero ahorita yo quiero que suceda. ¿Dónde está mi muchacho? ¡Abrazala, mierda! y bésala, Dios mío! ¿No sabías que venía? No, Nada. no, ¿No sospechaste? no. Para ser la primera vez que llegaba alguien y ¡pum! Yo no lo hubiera hecho. Ya me voy enterando de casi todo. Ya voy aprendiendo las reglas del juego. Besé a tu hombre. El de la responsabilidad efectiva es él. Lo que vio ahora no está segura y quiere darse la oportunidad de conocer a los otros chicos de la casa. Que ellas nos dicen confundido, pero ella está besando a otro hombre y ni siquiera es mutuo. Yo siento que es utilizado este Edgar en este caso. Que no puedo tener amigas. ¿Por qué no puedo tener amigos? Acá entre amigos se besan y hacen un montón de cosas que yo me quedo aterrada. Y a nosotros no nos piden visa, solo mi pasaporte.
Sí, pero por decir Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico sí nos piden visa. Porque igual Puerto Rico, esa es la confusión, que Puerto Rico... Hacho, yo sabía que olía a quemado. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Se está quemando! ¡Se quemó! ¡Se quemó el estudio! No le eché agua, no le eché agua. No pasó nada, no pasó nada. ¡Míralo! Por lo menos esa es la marca. La marca. Y ahí vas a poner tus iniciales adentro. Puñeta. No, apaga eso otro, apaga eso otro. Ya, apaga. ¿Qué has hecho, estúpido? ¡De mi amiga! Estúpida. ¿Qué pasó? Me está haciendo una escena de cero. Cuando estén en edición, que se enteren. Mientras tanto, yo me acuerdo de las gafas. Por eso te... ¡Estúpida! Vaya escena. Era escena. Hablé con Alejandro la semana pasada. Ahora estoy hablando con Sebas, o tú, hoy, ¿no? Esta semana quién sabe qué pueda pasar, que igual la pueda hablar con alguien más. Pero no siento que... Ahorita siento que Sebas se abrió muy por lo que le dijimos, güey. Como que se dio el tiempo de darnos tiempo, ¿sí? Él es así. Porque... Él charla full. Le gusta. ¿Sí? Es lo bueno, es que puedes charlar con él. Pues yo más de charla soy de como de risa, hacer bromas y así, ¿sabes? Pero obviamente también hay momentos en los que me pongo a profundizar en mil cosas, como por ejemplo con Alejandro hablé de espiritualidad y de religión y de cosas súper deep, güey, que pues vienen con mi paquete. Y el vato se quedó así como de que, ¿tú? ¿Neta? ¿Sabes de todo eso? Y yo, sí, o sea, soy más de lo que parezco. O sea, no soy nada más una niña ruda, güey, o sea... Tengo un chingo de cosas que me gustan y soy súper sensible. Escuchen, chicos, escuchen. ¿Qué? No sé lo que estaba hablando Sebas con las chicas, pero yo estaba hablando con Shirley y Andrea. ¿Qué dicen? Y después pude hablar un poquito con Piña y he llegado a la conclusión que están coincidiendo sus necesidades. ¿Cuáles? Falta de hombre. ¿Falta de Están pidiendo un prototipo de hombre. Pero mira, yo les dije precisamente eso. Ustedes que hablan de pedir a un hombre, si a la final el que llegue pues va a ligar es con una. Pero ¿cuál es el prototipo que buscan? Pero de repente es como Teodoro. Estamos claros. Tú. Están pasando Pero yo lo acepto, vos no. Está pasando Yo también lo lo mismo acepto. Bueno. aquí que allá. Ninguno de allá está de acuerdo con lo que está aquí y ninguno de aquí está de acuerdo con lo que Yo creo que las manes están un poquito más desesperadas o decepcionadas, porque fue la palabra que utilizaron, decepcionadas. Fue por... De Edgar, pero si Edgar se ve bien. Espérate, que yo vi una muy buena Edgar, despedida. ¿por qué no son lo que ellas quieren? Les quedó ¿Por cotillando. qué no podías seguir el libreto que te dieron cuando llegaste aquí? Mira, Dijeron, o sea, así, así, así. Mira, vamos ¿Por qué? a recrear la escena. Pero quisiste ponerte rebelde. Vamos a recrear la escena de despedida. Me da miedo cuando Renier me coge de modelo. Entre Sebastián y Jessica. Yo soy Sebastián, tú eres Jessica. Bueno, mi chula, nos vamos. Así, mira. Y la miraba así, mira. Ay, deja hablar. Es que creo que todos tenemos ese miedo a la incertidumbre, entonces es como que, ay, bueno, a ver si se da, probemos, no sé, no quiero, estoy medio desanimada, o sea, por ese miedo a que algo salga mal. Sí, claro. Es como que estás ahí al borde del abismo y es como que no sé, ¿entiendes? Pero es lo que hablaba con uno de los chicos el otro día, o sea, si se da la oportunidad de que realmente yo haya venido con un fin y termine con otro, pues bienvenido y qué mejor que sea enamorada, digamos. Claro, obvio. Sí, yo también. O sea, ¿tú vas a cortar todo ese gusto por Jessica o cómo está tu cabeza ahorita o tus emociones? Porque
Pues Sí, vemos oye. claramente que trajiste un detalle, pero... Claro, nosotros con Jessica un día antes de esa llamada ya habíamos hablado, 2 días antes en realidad, y ya habíamos dicho, mira, lo de ayer realmente fue innecesario. Si bien la pasamos súper bien juntos y da gusto hablar, sugiero que podamos trabajar y hablar como amigos sin contacto físico y así nos seguimos disfrutando de esta manera. Ah, o Y sea, me vos dijo, también querés tener tu triángulo no, amoroso. es que yo la disfruto. Te querés tener tu triángulo amoroso. No, Sí, no te yo la dañes, no te disfruto. dañes, no te Es dañes. que, yo la disfruto Claro a que te ella, digo algo, o sea, hablando. si yo lo veo como punto como televidente, esa Claro. nota me gustaría ver qué pasa. No, no. Pero si me dices como pana de Mariela, no, brother, no. Hey, haga chicos, nada. vea, estábamos hablando algo con las chicas y es que aquí realmente no hay parejas, a excepción de la tuya. Exacto. Platicamos de la excepción de la tuya. Claro. Y que la realidad es que hay tríos. O sea, en conjunción hay tríos solamente, y ni siquiera de pareja, sino de gusto. ¿Dónde está mi muchacho? Buenas. Hola, hola. Le dio, Regresé. Nadie ha dicho nada, es como que wow. ¡Abrazada la mierda y bésala, Dios mío! ¿Cómo beso en el cachete? ¡En la boca yo quiero ver! ¡Beso! Que de una diga, hay cosas que hablar. Ay, vamos, vamos. Hasta que Alejandro te diga. Alejandro y Josefino. Ay, no. Estoy nerviosa. Ya, porque cerramos igual y vemos. No. Qué lindo. Te extrañé. Yo. Dejémoslo solo, no la plena ya. Mucho. Sí. Dejémoslo ya suficiente con hace haberla tiempo, botado, pues. Es como que cuando se te fue Andreina. ¿Qué fue? Estoy bien, te de vuelta. No me sueltes, no me sueltes, no me vuelvas a soltar. ¿No sabías que venía? No, Nada. no, ¿No sospechaste? no, Ni un poquito. Nada. no, no. ¿Sabes cuándo de repente empezó mi mente a imaginar que tal vez, así yo ilusionado, cuando me dijiste que tenías muchas cosas te que mandé un hacer y video. sí, y yo dije, ¿será que este video es viejo? ¿O será que es de ahora? Dije, pero espera, primero te lo doy esto. También hay mucho que hablar, mucho que contar. Ok. También esto, para que tengas chocolatitos y Ah. demás. Y un poco de donas y un poco de chocolate amargo, como siempre. Como La siempre. foto de la tona que me mandaste. Qué Qué lindo. justito. Ay, te extrañé. Sí. Te extrañé. Se me acabaron los corazoncitos para poner Te el acento. extrañé. Pero Yo sí. también te extrañé mucho. No te vuelvas a ir. Súper romántico. Yo pensé que él no sabía que yo iba a regresar. Cuando yo llego, que me taparon los ojos en un solo momento, yo no sabía qué estaba pasando y ya veo que tenía todas las velitas y todo. Y dije, él pensaba que yo iba a regresar o no. Me dijo que sí, que como yo no le contesté el teléfono ayer, porque él y yo hablábamos siempre por videollamada. Entonces ayer, claro, yo venía en el avión. Entonces, no, estoy trabajando. Y él al parecer sospechó, pero me encantó porque sé que Alejandro no es un hombre
romántico al 100 y detallista. Él es un esfuerzo que hizo y sí, me encantó el detalle. Pues yo, la verdad, cuando los vi besándose, esperaba un beso más apasionado, mucho más intensidad. O sea, esperaba como que se volvieran locos. Yo estaba emocionada, dije, no, ahora sí se van a agarrar. Y no, muy tranquilos. Cada quien sus cubas, digo, cada quien. Esto no fue nada preparado, esto salió por así, ¿cómo que se dice? Cuando espontáneo, es algo que teníamos, con las rosas del jardín, con todas esas cosas. Te traje algo. Que para mí o sea, yo había pensado si yo regresaba en algún momento, ¿verdad? Como fue toda quemarropa, pero es algo que me hace recordarte, y creo que fue lo primero que, bueno, vos sabes. Vamos a volvernos a encontrar. Uy, qué lindo. Hija Mariela. Yo sé que no sé decir que sea de madera, el que tenés es de madera, pero solo para que me recordés. Y para que recordés que fue el... Hija, re bien. ¿Te acuerdas que te dije que fue lo primero que yo te vi? Wow, sí. Cuando... Lo primero que te llamó, digamos, la atención. Sí. En la primera presentación que tuve frente a ustedes. Ay, qué suerte que me puse ese día. Porque a lo mejor si no me ponía, iba a decir otra la historia porque no me ibas a hacer caso. No, tampoco, pero sí pensé en vos cuando... Algo que me recuerde a Alejandro, algo... Bueno, no me recuerda solo a vos, me refiero a Obvio. Algo que en ese momento siempre lo digo y siempre menciono a quien vi primero, y no por el rosado, pero fue lo que me llamó la atención. Vos sabés que yo soy católica. Sí. Y es algo importante para mí. Creo en Dios y algo que compartimos. ¿Me lo puedo poner? Sí, claro, es tuyo. Y caquea. Gracias por venir de vuelta. Seguramente en la semana que ¿Qué cosas, Alejandro? Y bueno, fue así. ¿Te lo cuento? Sí, te lo cuento. Tarde o temprano voy a tener que contarte seguramente. Igual, ya como que te lo adelanté. Yo le conté a la gente que te había hablado por videollamadas y que te había contado lo que había sucedido en su momento. Y nada, había entrado una nueva chica la semana pasada que se llama Jessica, que es súper agradable, charla muy genial, te lee muy bien cuando la hablas, incluso sin hablarle. Ella como que ya lee tu energía y sabe lo que vas a hacer más o menos. Es muy cool por ese lado. Y nada, en realidad me había invitado ella al cuarto rojo. Me agarró de sorpresa eso, pero me había ido. Me preguntó qué significaba el corazón. Y yo le había comentado que había alguien que me lo había dado, sin entrar mucho en detalle. ¿Por qué, Alejandro José? Hubiese entrado más en detalle probablemente. Ay. Ya. Sí, lo pude haber hecho mejor, Acá también hay Benito. Ajá. Estoy nervioso. Como el primer día, nervioso como el primer día. Ajá. Como hace 2 meses atrás, prácticamente, imagínate. Pero ahora ya es por otra cosa. Ahora es para que no me retes o me pegues. Antes era para ver si me parabas bola. Y ella, ok, entonces en una de esas creo que le había contado que no sabía si ibas a volver o no, que no se sabía, pero que yo quería. Y después había venido acá y con los varones habíamos hecho un reto, por decir así. O sea, me habían hecho ellos un reto, pero la verdad que no es culpa de ellos, es culpa mía porque fui yo quien no aceptó, ¿no? Y el reto era como que pararse enfrente y nos hacían preguntas
Y en una de esas como que dijo, se traen y ambos habíamos respondido sí. Y después se quieren dar un beso o algo así. Y yo había respondido sí. Y ella, nada, y bueno, en eso ella me había dado un beso. Pero porque yo también como que la tenté, o sea, no es culpa de ella tampoco. No, Culpa no, mía. si ella a mí no... Es culpa mía, claro. Sí, Ella, sí. Es responsabilidad mía, es correcto. con vos, yo estoy con vos, Así no con nadie más. Así mismo. Amiga, yo quería que se agarraran así. Claro. O sea, yo estaba esperando que se... Sale Ay, ¿tú corriendo. sabes? ¡Ay! Se Sí, le así tire de- encima. Y morderle el labio y abrazarlo. Ay, y, sí. ¿sabes? Duro, fuerte. ¿Quién falta? O sea, como muy intenso yo esperaba. Pudimos hablar con ella, o sea, yo pude hablar con ella después por suerte. Y ella entendió, me parece que entendió súper bien. Y de hecho que había dicho, bueno, mira, no sabía realmente que era tan fuerte, digamos, lo tuyo con Mariela. Y respeto, y ok, está bien. Y quedamos como amigos, que iban a seguir hablándose normal, pero sin contacto físico, ¿no? Así, de forma normal. Porque sí, da mucho gusto hablar con ella, es muy cool, así como varias otras chicas más acá. Eso fue lo que había sucedido, que ya más o menos te lo había comentado antes. Pero seguramente allá, cuando llegues allá, vas a poder conocerla y vas a poder quizá hablar con los chicos, perdón, las chicas en realidad, que te van a dar seguramente su punto de vista. No creo que difiera tanto del mío o del de Jessica. Siento que sé que no somos pareja, Ujú. también lo sé, pero como te comenté, siento que hay una responsabilidad afectiva. No sé si es que yo soy muy de la vieja escuela, no sé, pero siento que hay una responsabilidad afectiva, por lo menos lo veo yo así. Y sí me sentí un poco bajoneada por tu forma floja de actuar. Esperaba un poco más para ser la primera vez que llegaba alguien y ¡pum! Yo no lo hubiera hecho, yo. Yo hablo, Por vos. yo no lo hubiera hecho. Porque lo primero que hubiese pensado es cómo se hubiese sentido Alejandro. Estando lejos, aunque estemos en comunicación y hacemos videollamada y hablamos, siento que no estamos lejos. Tienes razón. Es que sí, de hecho no es responsabilidad ni de ella, ni de los chicos, es plenamente No de mía. nadie. Y sí, yo pude haber ido mucho más lento y no tentado quizá o no permitido que de esa manera nos podamos tentar. Hubiese podido cortar, así como por ejemplo Renier hizo eso con Melissa, que Renier tuvo por una cuestión fortuita, tuvo un cuarto rojo con ella primero y Renier le dijo, no, mira, yo estoy con Melissa y punto, más o menos. Entonces Pero ella sí, entendió pues- súper bien y dijo, ah, bueno, ok, listo. Sí, bueno, este tipo de situaciones, porque como te he dicho, aquí estamos como una burbujita. No pasa lo mismo que pasa allá afuera, como siempre lo digo en la vida real. Y yo te veo para algo futuro, no para solo en Para la algo casa. solo acá. Correcto. Y agradezco al público que nos dio el apoyo desde siempre. Creo que el público está sintiendo lo que nosotros sentimos. Entonces me pone muy contento. Siento que fue una victoria y siento que ahora todavía hay mucho que hacer con Mariela. Me gustan recios. Por eso. Conflictivos, problemáticos, Se ve que me también. den lata, que me hagan pensar. Adivina quién es el más recio, más problemático, más que te quiere comer. No sé. O sea, no a ti, sino que en general. No. Que se ve más como que te come si lo besas. Bueno, pero no sé, o sea, acabo de tener una plática con él No súper sé de qué hablan. X, Que adivine, güey. veamos si adivina. Y me sentí chido, o sea, me sentí chido platicando con él, o sea, como que estar cerca de él me hizo sentir a gusto. Como que dije, puede ser ahí. ¿Quién? Puede ser ahí. Sebastián. Ya Date sé, gusto. Ya sé, Eso ya dije sé, yo. ya sé. Ella es la ex. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿Qué? ¿Qué? Oigan a eso. No, yo ya sé cómo está esa vuelta, güey. ¿Ex de quién? Ya me voy enterando de casi todo. Ah, sí, hombre, rápido, aquí ¿De rápido. quién? ¿De qué? Ya voy ¿Qué o aprendiendo qué? las reglas del juego. Lo mío no se toca, ni con un palo. Y si me lo tocan, lo desecho. Y Así next. es. Y si se deja tocar. Por eso. no, Si no, se si deja, se deja exacto. tocar. Por eso, si se deja tocar, a la chica. Bye, chao, fuiste, te llamabas.
Es más, si te vi ni me acuerdo. Así. Yo creo que le quedó muy claro. Y bueno, estaba como entre la espalda y la pared porque acá mi comadre también estaba como súper sobres. O yo sentí eso, no sé, a lo mejor Clau. Pero que se decida si Edgar o Sebastián. Confío en vos. Y como te digo, siento que es mutuo. Lo que hasta ahora ha sucedido, incluso la distancia fue buena. Sí, ¿no? O sea, No. claro que uno no lo disfruta, pero Para saber a la larga realmente fortalece. analizarte y ver qué sentí, yo sí siento que me reprimí muchas cosas estando aquí. Hay cosas que sí quería decirte y dice no. Pero sí te extrañé mucho. Te extrañé mucho. Y siento de verdad cosas bonitas por vos. Cuenta cómo te fue. Bien. ¿Se la diste la ¿Vos sabes noticia qué? de frente? Sentí la necesidad de decirle, de volver a reiterarle lo de Jessica al instante. ¿Qué fue? El ¿Cómo beso fue? con ¿Cómo fue? Jessica. Se saludan, se sientan. Lo primero que se dicen, mira. ¿Qué es lo primero que le dices? Mira, si sabes que Me me besé con extrañé. Jessica. ¿Te extrañé? Ajá. Te extrañé, qué gusto verte. ¿Cuándo te enteraste que vendrías? ¿Conoces a la diabla? Me dio un pequeño presente. ¿De oro? ¿De oro? No sé. Pero igual se aprecia. Ya también muy exigente ya ustedes. Pero entiendo. Somos unos hijueputas todos, dizque de oro. Alucinó la tropa de Kunumi. Espérate, usted no entiende el significado del regalo. Él lo leyó. Tipo, No entiende el significado del regalo. Para que no se acerque la diabla. Marica. No, puede servir de rosario, exorcista. Ahora eres el exorcista. Llegó la magia, llegó el color, llegó la vida. Buenas tardes, muchachas. Digo, ¿a qué hora? ¡Ay, ya no quiero aguantarme! ¡Esa rubia! Espérate que me estoy enseñando. Amiga, espérate. ¿Quién es esa rubia? ¿Quién es esa rubia? Esa rubia de Mariela. ¡Hala! Espérenme, que parezco venado recién nacido. ¿Lo pongo aquí? Sí, por favor. Sí. Te voy a besar. Ay, Mariela. Respira con nosotros, Mariela. Nosotros decorando. Y yo, ¿por qué estás decorando si no va a venir? ¡Qué mala! Mujer de poca fe. Ya no alcanzaba los corazones. Si no he leído a poca fe en el amor. el regalo. Hola. Y ustedes me vieron todo, ¿viste? Ay, con el regalo, por si acaso. La piña. por nuestra mamá. Para que no ponga aquí después, mi amor. Porque vamos a andar revoltosos. Dame otro. Hemos pasado mal. ¡Ay, la extrañé! Te extrañé porque no hay la ñ, te extrañé. Te extrañé, ya te extrañé. Te extraño. ¿Cómo estás? Primero a ella, no le Yo estaba primero. Y esa rubia, oiga. Mírenla. Me quité las argollas solo para... No, es que me las quité para abrazar a Mariela, porque dije, se me van a salir. de abrazar. Quiero abrazarte. Estoy nerviosa. Ay, ¿Cómo estás? Bien. Agüita, juguito, algo desea. Agüita, está bien, agüita. Okay. Yo que Ay, sé, bebé, Mariela ya no vuelve. Es tu casa. Y yo que sé, ya te contamos todo. Hola. Alejandro, olvídese así. Que nos hacemos Alejandro, que ya no. No, ya vamos No. Y yo, ella ya no va a volver, saquemos a Alejandro. ¡Qué fea actitud, muchachas! ¡Qué fea actitud! Me querían sacar a mi muchacho, ¿cómo así? Chiquitiqui. ¡Ay, las extrañé! Oye, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué hay de nuevo? A ver. No es lo que parece, Mariela. A ver. Lo hizo pensando en ti. Bueno, me imagino que ya te lo contaron. No sé, cuéntame, amiga. Amiga. Escucho. O sea, pues es que te lo digo yo porque a mí me gusta decir las cosas por mi propia boca. Pero besé a tu hombre.
Toma, ¿para qué? Pero Para te que voy a puedas decir qué. Te voy a decir drenar qué. las cosas. Le tiembla la mano, mira. O Sí. sea, yo no sabía que estaban como tan... Ay, gracias. Tan... Enamorados. Tan enamorados, sí. Y ya cuando supe, yo... Ya era muy No, tarde. ¿sabes? Era muy un reto tarde. y no fue culpa de ellos. Ya era muy tarde, pero... No, sabes que incluso ahorita Alejandro me lo dijo como para, ya lo suelto, dice, y ese día él me llamó y me contó, y ahorita, ¿por qué estamos hablando de esto? Ahorita se acabó de llegar, le digo, ¿qué? Arruinó el momento. ¿Qué pensaste? Yo siento... Te dio rabia, obvio. Pero él te lo dijo antes, ¿no? Él me estabas llamó. allá. Sí, Ajá, sí. sí. El día que pasó, él me llamó para comentártelo. Yo no... Bueno, pero sabes que fue un juego, o sea, tampoco fue como tan en serio. Amiga, no muerdo, oiga, espéreme. No, fíjate, en el momento en que me contó, sí me bajoneé un poco, pero no por vos. O sea, vos estás llegando, vos sos nuevo, Sí, venís a ella buscar... no tiene la culpa. Vos- Melissa Josefina, espérate. Y Alejandro lo vos- hizo pensando en vos- ti. Ay. Sí, es que hubiese dicho eso. Aparte cuando estaba bailando y te dijo, estaba bailando. Si hubiese pensando en dicho ti. eso en el pico, o sea, no. Escucha, no, vos vas entrando, desde un momento yo no te conocía. Obvio, no, la culpa es de él. No, vos venís buscando el amor y siento que el muchacho está bueno a ti. Tenemos los mismos gustos, está bien. Siento que él fue el flojo, ¿sabes? Siento Sí, que bueno, él fue el que... el de la que responsabilidad entró a la afectiva es él. Hermana, te lo juro, me sentí muy incómoda, güey. O sea, cuando ya me expusieron toda la situación, dije... Si no ella hubiese mames, sabido o eso sea, antes, no lo hace. Claro, Güey. ella tampoco sabía nada. O sea, neta sobre- fue La como de, engañaron. no mames. La violaron prácticamente. No, yo lo hice con todas las ganas, la verdad, pero yo no sabía que había como todo esto detrás, güey. O sea, y cuando me lo enfrentaron fue como, no. Sí, pero Qué de mal. verdad que O no. sea, Es que el con poder vos, del paz y amor amor. siempre va a poner situaciones que nos pongan incómodas y con Sí, los en huevitos todo y caso. Y nada saben más. que Se está te bien, nota porque el frío, aquí. Pero eso es para probar a Oigan, la saliendo de para aquí. probar a los débiles. No, es que es cierto, ¿sabes? Saliendo de esta casa, desde un inicio estamos como en una burbujita. Saliendo de aquí, la vida real está allá afuera. O sea, hay situaciones que esto no es nada. O sea, hay situaciones realmente donde te das cuenta cómo es la persona. Y te das cuenta también como cuando eres espectadora, porque tú lo veías. Vos sabés, Vos exacto, sabés, exacto. es diferente. ¿Sabes? No, siento que en todo caso hasta bien estuvo esta situación. O sea, no me gustó, pero siento que hasta bien estuvo para ver, no para probar a Alejandro. Siento que igual yo hubiese estado en esa posición, yo no lo hubiese hecho. Creo que es la forma de responder yo. Porque él no puede, si vos te acercaste o como sea, él tuvo que responder de alguna forma, ¿me explico? Como Él tuvo poniendo... que haber, es que yo Bueno, también los se lo hombres dije. fallan. O sea, Y como, esperaste que ¿por dijera qué así? dejaste que llegáramos a esa situación si Es lo tú que yo- no querías estar en esa situación? Exacto, y yo entiendo, siento que eso le estaba Conclusión, es pensando. más fácil que los hombres fallen. Pero si Ah, tú sientes en el 100%. corazón que tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante. Porque No, no eres es que tú. no hay problema, de verdad que no hay problema. No, yo sé, yo tampoco tengo ningún problema contigo, pero a mí me gusta ser como muy clara. Y yo desde que me dijeron que ibas a regresar, yo planeaba hablar contigo porque yo no me ando como por las ramitas haciéndome la tonta. Yo hice lo que hice, lo sostengo y te lo quería decir en la cara, te quería explicar cómo pasó, pero también quería compartirte que sí me sentí como súper incómoda con la situación, ¿sabes? Creo que hubo un momento hasta donde me quedé como sin habla porque fue de que, y Jessica, ¿y tú qué sientes? Y yo, o sea, me siento a la rompehogares, güey. O sea, de que yo llegué a jugar un juego con un vato que me gustó, de que yo era la nueva y todo pasó muy rápido. Y yo no alcancé a entender la situación en la que me estaba metiendo, ¿me entiendes? Pero bueno, ya está, yo ya hablé con Ale y ya quería hablarlo contigo y todo bien. Sí, Y bienvenida. No, gracias, oiga, gracias. Jessica me comentó lo que había pasado. Ella no sabía que yo ya sabía. Entonces ella me lo comentó, creo que para sentirse tranquila porque vamos a tener que convivir. Si va a ser un conflicto entre Alejandro y yo, no. Siento que lo hablado es lo entendido. Sé que no va a volver a pasar nada. Si llegase a pasar algo, entonces ahí se habría conflicto. En realidad yo no quisiera seguir nada con alguien que yo ya dejé las cosas claras. Siento que Alejandro y yo quedamos como, no a medias, yo estoy segura de lo que él siente y siento que él también por lo que yo siento. Esto es un camino, esto es un programa, un show, pero yo siempre le he dicho que he sido sincera y todo lo que yo hago, digo cualquier cosa mínima es real. Yo no digo cualquier cosa por decirle, siento que hay una responsabilidad afectiva, explico. Necesito un café. Y siento que quedamos como ahí, saliendo, yo se lo digo, yo te visualizo saliendo del programa, o sea, teniendo una relación fuera del programa,
Entonces todo lo que... Andan los mismos tenis. Sí. Santo Cristo. Yo escuché cuando tú dijiste eso del tiempo, que no te jugó en contra. Que a Sí, veces el tiempo ustedes saben como que sí. Uno Pero nunca sabe. es algo que no es que yo quiera limitarme, es algo que yo vengo jalando desde hace mucho tiempo. O sea, mi corazoncito estuvo lastimado y da miedo Exacto. salir de tu zona de confort, da miedo arriesgarte. Sí, sí. Creo que Jessica es una mujer muy decidida y cuando dice que es la diabla. Solo que se vino a topar con el ángel de la casa. Así que mientras una viene y le da maldiciones, la otra le reza el rosario. Así que complicada la cosa. ¿Qué sentiste? Exacto. ¿Qué es ahí? sentiste? Que ahí es. ¿Qué es ahí? Ahí es. ¿Ahí es? Sí, ahí. Pues no la vuelvas a cagar. Porque ¿Quién yo te te podría puede decir, pensar? porque Ya. yo te podría decir fue culpa de Austin o de estos manes que te hicieron. No, la 50 y 50. La culpa es mía. Ahora, sí tengo que seguir hablando yo con Jessica. No puedo dejar Obvio, Tú sabes que tienes Mira, a tu favor. pero que muy ella está prudente, enamorada de eso, ti. ahí es. ¿Ah? Eso ayuda. Si te Pero tienes que perdona después de un pensar beso, muy bien ahí antes de es. hablar. Y tienes que saber lo que vas a decir. O Tienes sea, que saber lo que que vas a Mare no hacer. es aquí. Sí. Y en cierto punto recuperar su confianza de nuevo. ¿Cómo? La de Mariela. Obvio. Correcto. Porque que ella, a pesar de saber que ya se habían besado, vino y te abrazó y todo fue lindo. Cuando estés saliendo ¿Me entiendes? con otra persona, tienes se mucha vaya a su parte a casa, tu favor. regresa. Pero Todavía hay tienes que hacer algunas mucho cosas. trabajo por Hey, hacer. ¿saben qué acabo de entender con esto de la relación de Alejandro y Mariela? Que quizás la concepción y el formato del poder del amor no es tanto que sea la antigua, sino Empieza en que todas formas. realmente el amor sea lo que perdure. Claro, prevalezca. Que prevalezca ese amor. O sea, que la realidad de cómo- todos que la realidad de todos nosotros sea que por encima de cualquier cosa prevalezca ese amor que sentimos por otra persona. ¿Sabes qué? Eso, o sea, el concepto está muy bueno. De hecho, aplica en esta situación. Y que sea tradicional, de Claro, alguna manera. pero por eso te digo, aplica en esta situación. Entonces, ¿por qué no ha aplicado con Diego? Porque Diego probablemente fue más corto. Que no tan intenso, quizás. No, pero en Ah, este el caso yo del que lo César, veo. además estaba viendo películas Porque, donde no, porque lo... Eso ya es un tema... No era lo mismo. ¿Cuánto tiempo? 3 días mismo. Eso fue un cuento aparte. Mira, ¿verdad? porque es tradicional. es un Porque en cuento este aparte. caso, ¿No lo digo yo? ¿qué sería lo tradicional? Lo dicen La ustedes. fidelidad. Sí, Estar ciegamente por esa persona. sí. El protocolo. ¿A qué me refiero el protocolo? Hey, Ir por partes. por partes. Sí. Te conozco, luego eres mi Por novia. etapas. Y aquí siempre se ha dicho, güey, qué chimba que algún día alguien, yo tengo tantos acentos revueltos. Güey. Güey, qué chimba que algún día de nosotros diga, uy, marica, me voy a casar con esa vieja. Es así, ¿ves? O sea, una O vuelta... también un día que tengas 2 hijos, diga, por culpa de ese reality me casé contigo. ¡Tómalo! ¿Te acuerdas cuando te llevaba cosas? También puedes echar al demonio el poder del amor. Cuando ¿Te acuerdas cuando me vestí el zorro? ¿Ah? Para robarte un beso en el Puerto Rojo. Y que no me lo quisiste dar ni bien. Cupido. Tu madre me hizo esto. Ah, tantos ridículos que hice por ti, ahora me pagas así. Echándole la culpa al poder del amor. A ver, No es de mal genio ni nada, simplemente tengo la curiosidad de saber. Mete cizaña, mijo, ya estamos. estoy No preparado. es cizaña porque sé que no va a pasar. Dale, dale. No va a pasar, mira lo Si que es que dice. Mariela me dice, no quiero más estar contigo. No es que no quiera. Oye, sí, ya para Pero que si haya Mariela te aceptado. dice que después de lo que vio, ahora no está segura y quiere darse la oportunidad de conocer a los otros chicos. de la casa. No, ¿Cómo dudo sería su mucho. actitud? Es que la videollamada... Pero déjenme saber nada más cómo sería su actitud. Le ¿Qué tengo que harías tú? dejar. ¿Seguirías intentando tras ella o tomarías tu camino también? No, yo lo que creo que voy a hacer es, tú te pones a alejarme, mirar y esperar a que ella vuelva y regrese. No. Hey, espérate. No. Tú en este camino has contado con el beneficio de lo mutuo. Sí. Nunca has tenido que luchar realmente. Por suerte no aún. Entonces, Es más, ahora en esta situación Edgar, siento que fue justamente- súper suave. Justamente estábamos... Pero puede venir lo que dice Miguel, que en la gala te pongan Puede el ser tu video. oportunidad de luchar de verdad por Claro. ella. Obvio. Igual yo generalmente suelo arrancar con un respeto muy grande a su espacio, a que ella lo decía y sin presión. Entonces, bueno, que incluso si necesita conocerle a alguien y demás, ok. Es que de hecho... Yo espero, pero siempre mostrándome ahí a la Que tu orden, interés ¿entendés? sigue. Claro, interesado, pero sin asfixiar. De hecho, cuando vos estabas allá adentro con ella, estuve conversando yo con Edgar y él me dijo, yo no sabía que era tan buena esa chica, así que posiblemente la aborde. Sí. Sí, no me va a parecer raro de Edgar. No me va a parecer raro.
Ya me lo Y espero. el nuevo confundido de la semana. Es Edgar. Claudia, Gris o Mariela. Mariela. Lo inventé por si acaso, pero quería ver qué reacciones había. Edgar va por Mari. No. 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 ¿Por qué? Se los dije la semana pasada. Pero parecía que sí, brother. No, Es más, si hablamos, se le dije a besaron. Mari, se hablaron de Si besos se allá. besaron duro. Yo creo que Edgar va por Gris. Estoy ahí. Puede ser, ¿no? Estoy ahí. Lo que pasa es, Tenía lo que ver pasa ahí es de hace que rato. Edgar no la besó a Mare, fue Mare que lo besó a Edgar. Ey, pero ¿Cómo tú sabes tanto? yo creo que si ahorita queremos estar Él con estuvo alguna ahí. chica... Yo estuve ahí, él estuvo papi. ahí. Ah, claro, tú estuviste. Huevo. También entran a jugar nuestros propios principios y lo que nosotros queremos, pero ellas realmente están pidiendo seguridad. Seguridad e ir a fuego por ellos. A fuego, vale. Yo no entiendo qué tipo de O sea, seguridad. Voy yo por lo- ti y ahí quedo. Yo no entiendo qué tipo de seguridad, por ejemplo, pidió en la gala Mare, que ella era la que más estaba pecheando y decía que seguridad, que no saben lo que quieren. Ajá. Cuando en realidad, o sea, es como que ya está bien que no estábamos juntos, no habíamos dado demasiados pasos en esa semana cuando se besó con él. Claro. Pero después de que ya, es como que ya terminó. Mira cómo fluye, ¿no? Cómo fluye el... Cuando se besó. Antes Claro, te pesaba. no, pero cuando se besó con él ya está. Antes, El tema antes lo invitaba a uno al parqueadero. El tema es de que ya después viene lo de Andrea y después ella, o sea, siento yo que fue como que un tema de Venganza, ella dijo, ella lo dijo. Sí, Ella lo dijo. pero entonces como que, ¿estamos confundidos nosotros o ella? Porque ella está haciendo una venganza sabiendo que les den claro. Por eso te digo, yo estoy tan carcomido acá de que ellas nos dicen confundidos, pero ella está besando a otro hombre y ni siquiera es mutuo. ¿Me entendés? Pero siento que es utilizado este Edgar en este caso. Eres un juguete. Ah. Ella me lo dijo. Austin. Ella me lo dijo. Mira, no era un Austin juguete, es mala un mía, perdón juguete. por sacarlo así. ¿De qué? Vos no te dejas, o sea, no dejas que jueguen con vos, pero sabes que solo se acercan. Porque no tienen la capacidad de querer conocerte a profunda, ni tienen la paciencia ni el tiempo que quieren tener. Ella en la gala dijo que fue como esto de venganza, dijo que fue un acto de como si fuese un juego, pero después se acercó a mí y me dijo que no me trataba como un juego ni usó como venganza. Pero yo creo que los besos fueron como que de broma, de juego, y creo que todo el mundo se lo está tomando bien literal, como que se besaron, pero han visto muchos besos y no se lleva al extremo a la que se está llevando el amigo Mare. Mariela, pues oficialmente bienvenida. Gracias. Al poder del amor. Gracias. Nuevamente, Reloaded. Primero, ¿cómo te sientes? Feliz, ¿sabes qué? Desde que me dicen que voy porque estaba en el edificio de los hombres, así venía. Temblando de los Sí, nervios. yo ya estaba hablando con ellas que yo, cuando hicimos la conexión en la gala, yo ya me había imaginado el reencuentro con Alejandro, me había imaginado el reencuentro con todas, y cuando me dicen que no, o sea, que casi, y yo, ¿qué? O sea, fue cuando ya se me salió el corazón del cuerpo, o sea, no esperaba, cuando yo me fui de la casa, yo no esperaba regresar. O sea, en realidad estoy sorprendida del público, la reacción del público. O sea, de verdad me tiene sorprendida ese momento. Es que de verdad eso te devuelve las esperanzas en el amor, Sí. porque la gente cree en el amor. Y eso es lo que yo creo que querían ver, y cuando todos empezamos a sentir lo que sentiste cuando te fuiste, yo creo que fue un golpe duro para todos. Sáquenme, Y obviamente todo el devuélvanme. mundo quería volver a ver ese reencuentro. Sí, la verdad es que estoy muy agradecida con la gente porque no ha parado de votar. Yo no he parado el día de hoy de recibir mensajes de que vuelva Mariela, y lo que decís, yo creo que ha sido muy real y muy genuino y se ha sentido. La gente lo ha sentido y eso me da mucha alegría. Y volver a estar cerca de todas y de mi muchacho también. Y el apoyo también de tus compañeros, porque yo sé también que cada quien puso su granito de arena para promover también tu regreso. sí, la Así verdad que eso que sí. también demuestra amistad. Me siento muy querida. Mi marida, que ya me cambió. ¿Dónde está? No te Porque he cambiado nunca. Ya yo vi, estoy celosa. Ya lo vi, pero no. Te prometo. Nos presentaron en historia, No es lo que parece. No es lo que parece. Sí. No, pero sí, estoy muy agradecida con todas. Las quiero a todas, las extrañé, de verdad, de verdad. A Jessica también, que la acabo de conocer. No, que la acabo de conocer. Mi vida. No, que la acabo de conocer y estoy muy contenta de conocerte y de, bueno, Piñita. Aunque no creas, hay a veces que nosotros hacemos las cosas
para dar un mensaje sin hablar. Su vestimenta del concurso este. El hecho de que se está abriendo súper más. Y el hecho de la otra vez que hasta se expresó de una En manera realidad ya diciendo, era- si hablo está bien y si no O sea, hablo mira, está bien. te Entonces cuento. como que la man ya está... Te cuento, onda, está es que perdida. ella no es que está cambiando, ella ya era así, pero como estaba solo hablando ¿Por conmigo, qué te dio no la prioridad? conocían, no ¿Por la qué te conocían dio ustedes. prioridad? Sabemos que aquí Gris le dio prioridad a Teodoro. Bueno, Miguel, ¿por qué? Ella te dio prioridad. O sea, yo Entonces, creo por que eso se cerró. todos estamos de acuerdo con que Gris es una chica inteligente, sexy, está muy chimba, la verdad. Madura. ¿Por qué no con ella? Ahí sí no sé, es porque pues. no, es que simplemente en mí ahorita mismo siento que no estábamos conectando. Es la de posición manera- de Miguel. Yo lo entiendo bastante, este man. Yo lo Dale, siento dale, más dale, cercano a dale. Andreina. No dejas hablar a nadie. Sin embargo, Estás con- muy con Andreina melizo sí ya. puedes hablar como estás hablando. Mellizo, te decimos. O sea, lo que, por una parte, No me digas así, por por una parte es más por mí porque me siento ahorita mismo como que no me están haciendo conectar de una manera así con las chicas. Ahorita era como que tenía mi cabeza en otro lado. Y por otro lado también ¿Cómo en querés parte... conectar? Pregunto, es que estabas tirando, estuve mucho tiempo Que se sentado. quedó tan callado el pato que no le Te digo iba a nada. decir algo, pero me quedé así como que... Que como tú y... Claro, así. pero yo hago eso. Tú no ni lo hagas. Es que yo Es que soy... tú no tienes la Ni lo capacidad. pienses. Tú no Dale, tienes... dale, Es sigue, por lo que yo soy señor. humorista. Y por otro lado también, sí, eso es lo que decían de como las Tengo que poner ¿cómo se eso dice? en Las el perfil. actitudes de los dos. Yo soy una persona que me considero que soy muy como que de andar por aquí, por allá, jugando, más energético. Teodoro, Me sentía como que Teodoro, más bien, más Teodoro, tranquila. tira Tampoco va a ser bien. ¿Viste? ¿Viste cómo como que está está tranquila. Entonces por esa parte sí es como que... Eso es lo No que te puedo- hablaba siempre. Pero de marica, y bien repente- que Pero, me parce, estás pero acercando. ¿por qué no Gris? Pero de repente esa mujer es la que Porque te haga Andreina, sentar cabeza, por eso. pues, papi. O sea, ¿por qué no Gris? Y por qué, o sea, Porque Andreina. todos Pero notamos... es que Andreina tampoco. Ya, No, espera, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, espera. Tampoco. Para. Vamos a hacer lo siguiente. Ni No Andreina. no sé si alguien te habrá preguntado algo de esto. Marica, Andreina se muere por ti, güey. A ver, pues cállense, quiero entender algo. Vamos a hacerlo así, no sé si te lo habrán preguntado o si vos te lo has preguntado. ¿Qué es lo que no te gusta de Gris y qué es lo que no te gusta de Andreina? O sea, ¿por qué no ninguna de las dos, más allá de tu estado emocional confundido? Pero yo pensaba que con Andreina ya estaba Pero todo por bien. eso Sin te- presionar, dejá, estamos quiero que bien, saque estamos eso. Porque mira, uno puede decir... Pero yo no voy a saltar de que porque me fui de viaje con ella el fin de semana ya... Porque mira, yo te voy a decir algo. Yo puedo estar, me puedo sentir confundido. Pero yo quisiera estar con una de las de allá. Que ella no quiera su trabajo. ¿Viste cómo te molesta? ¿Viste cómo te molesta? Por favor, o sea, ¿con Y si nos damos ¿Con entre... A ver, es que serán nuevos 3-2-1. A ver, Te lo dije en broma y mira cómo te Bueno, pones. tengo que responder, ¿sabes que no me quedo El nuevo rival de Daniel. Yo siento que sí se esperaba, pero sí, fue bonito volver a abrazarlo. De verdad que lo extrañaba mucho y deseaba mucho abrazarlo y volver a verlo. Obvio, me imagino que tienen mucho de qué platicar. Y aquí también estuvieron platicando. Sí, y de entrada viene y me cuenta. Es directa, mi Jessica, es no, muy directa, la acabas de conocer, llevamos una semana, pero si algo puedo decir en una semana es que ella no pierde está tiempo en bien, directo. está bien, no, pero te digo, Alejandro, es un momento romántico y ya me cuenta como para sacarlo ya, como para... De una vez. Sí, y Sí, yo... pobre, porque también se sintió súper culpable, él sufrió toda la semana, te lo juro, él y yo hablamos varias veces, fue como, bueno, ya hablaste con ella, cuando venga a la vez, hablas con ella. Sí, entonces lo tocó yo. ¿por qué Es que estamos sí hablando? sufrió. Sí, porque él cuando pasó, él me comentó, pero lo hablamos. Creo que también eso fue bueno, no habíamos tenido así un conflicto, así como para... Bueno, no fue conflicto. Mira, yo puedo sentirme internamente confundido a nivel emocional de vida. Pero si una chimba me gusta, me gusta. Y te ya. centras, te centras. Y me centro en ella y ya, punto. Yo quisiera estar con una de las de allá, pero ella no quiere estar ¿Quieres que explique conmigo. por qué no cada una? Eso es lo que querías que respondiera. Sí, ¿Por qué exacto. no cada una? ¿Cómo? Solo en esta ocasión lo malo, porque lo bueno posiblemente nosotros ¿Por qué igual lo no hayamos aquí visto. adentro? Ok, Andrés me está preguntando que por qué no dar el paso de intentar estar con alguna de las dos ahorita mismo. Sí, Claro. pero la pregunta es ¿por qué no aquí adentro? Eso fue... ¡Jaque mate! Eso... Plancha, profe, plancha. Eso fue... ¡Falta! Eso es fuera de mi límite. Vos sabés que yo no estaría... Anda, ya estamos aquí hablando de calzón quitado. ¿Por qué no aquí adentro? Pero afuera. Por la misma razón que tú estabas así hace unos meses atrás o hace unas semanas atrás. ¿Cómo?
A lo que voy. Se puso serio. Se puso serio. Sí, es que se pone serio. Ya, Aquí hay un contexto raro. Sí, por dentro, escúchame. Hay un contexto con dos nombres de por medio. Cuando tú estabas aquí. Pero simplemente yo no voy a tomar una decisión apresurada. O sea, te puedo decir, de Gris te encuentro muchas cosas bonitas, Andrea también encuentro muchas cosas bonitas, pero no voy a tomar una decisión apresurada. ¿Sabes qué yo siento? Que quizás vos te sentís un tanto atado. Espera, si es que ya te inclinas hacia una de las dos. Sigue sin responderme mi pregunta. Exacto, weón. O sea, lo único que dices... Ya, a ver, oye, ya, quiero que respondas Andrea, porque... si pudiese responder, te respondo, Sí, pero por no me dejan. favor, por favor, no lo interrumpan, deja de... Ya, deja de... Continúa, Miguel. Como entrevistador. Ya, Meliso. Deja que salgamos del entretiempo. Bueno, pues cállate entonces. Pero si no quieres que Y te él respetemos... se molesta, de verdad, se molesta. Mira cómo anda todo picadito. Anda Dale, picadito. Miguel. ¿Por qué Me no? está viendo la niña de Meliso. los ojos. Que tú no sientes lo que ¿Por qué no Gris y después por qué no Andreina? A ver, con Gris siento que lo que les dije de la manera de ser de cada uno, siento que es más tranquila que yo. Me parece igual que tiene cosas muy bonitas, como ustedes dicen, que ahora está más abierta. Ella siempre ha sido así, siempre ha sido sexy, siempre ha sido que también con algunos temas. Pero siento que a mí me gustan ciertas cosas que a ella tal vez no le gustan o que no conectamos de esa manera. ¿Qué cosa? No sé, o sea, la manera de ser de cada uno. Siento que yo soy Hay mucho algo más que no se ve energético, así. mucho más de, no sé, andar activo por ahí, jugando, riéndome, haciendo bromas, lo que sea. Y es más de que estar como que tranquila, conversando. O sea, siento que es mucho más seria que yo en esa parte. Si tú no esperas eso de mí, entonces yo no soy el indicado para ti. Sobre todo la confianza es muy importante en una relación, la confianza y el respeto. Pero yo creo que ustedes dos son los menos indicados para hablar de confianza. Entonces no te importa dejar que ella tenga amigas porque son detalles, digamos. Y es para ti, nadie te lo va a quitar. Y si se va, pues bueno, ahí está la puerta. ¿Cómo decir que quiere un beso? Eso sí me movió. ¿Cómo está la hija? Deli. ¿Te parece más a Austin? Pero bueno, con ojos azules. ¡Oh, señora! Se parece más a Austin y el mismo Don Dai se la entregó. ¿Qué tal? Declaraciones bastante fuertes, pero todo va bien. Todo va La súper suegra, bien. los suegros. Uy, los suegros. Creo que no hemos hablado de eso, no sé. Después de lo que hablamos acá con los papás, yo no los volví a ver. Entonces, creo que él tiene que contarme eso y me lo quería contar en persona sobre qué pensaban de mí, qué habían hablado de mí, por el lado de él. Por mi lado, pues mi familia sí, se los ha ganado. Ellos ven los capítulos, entonces creo que así como nosotros pensamos cosas buenas de él, también mi familia piensa muchas cosas buenas de él. Así es que yo creo que el hecho de que él haya ido rápido desde el principio nos ha hecho llegar hasta donde estamos. No nos arrepentimos de nada, estamos súper felices, seguros, que es lo importante. Y Pero vamos Eli, bien. Pediste irte en la gala pasada y yo creo que a lo mejor viendo lo que Mariela también expresó. Sí, ¿qué tal? eso ayudó mucho. O sea, eso que dijo Mariela creo que a todas nos pegó. O sea, a todas nos pegó porque obviamente mis intereses por irme eran ajenos a él, no tenían nada que ver con él, obviamente eran míos, que yo de verdad que el ser mamá es muy diferente, es un amor incomparable, que ya la extraño demasiado. Pero cuando dijo Mariela eso también caí en la realidad de que también estoy viviendo algo muy bonito aquí, también es parte de mi futuro y que mi niña está súper bien cuidada, tiene todo el amor y no le hace falta nada, pues, o sea, ahí está con toda mi familia y que tengo que aguantar un poquito más porque como dijo Mariela, todo tiene un propósito, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y mi propósito no termina aquí. Tengo que seguir. Así es que Me gusta que esté positiva, Sí. que ya de momento hace falta un susto, a lo mejor era esperarte un tantito, Dios te dio una oportunidad más para que escucharas a Mariela, que se salvara la casa de las chicas. Entonces me alegro escuchar hoy sí eso de estamos ti. con todos los ánimos. Vamos a pedir conexión. Buenas, chicos. ¿Se escucha? Vanessa. Hola. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Está bonito tu look, Vanessa. Muchas gracias, chicos, que amanecieron muy bien hoy ustedes.
Pero bueno, estamos platicando precisamente de las relaciones, ya saben, porque este programa es el amor. Renier, tenemos una duda muy grande. Una duda. Sí, porque hoy decías que esta relación no ha avanzado por el hecho de que, pues, ese límite de momento de no tener amigas a ti no te parece. De hecho, piensas que tú puedes cambiar el curso de esta relación. Melissa quiere saber qué tipo de amigas te refieres que necesitas. Los grillos. ¿Qué tipo de amigas son? Porque no me queda claro. Ok, no es que no me queda claro. Porque sí. acá no tiene amigas, acá tiene compañeras de trabajo. O sea, el hecho de que yo tenga una relación de amistad acá no significa que vaya a tener algo con ella. ¿Por qué tú pensar que yo tener una amiga significa que vaya a tener algo con esa amiga? Tú tienes que confiar en mí, porque yo desde que No, que yo no empecé a hablar tengo por qué contigo, confiar en nadie todavía. bueno, no confíes en nadie, pero desde que empecé a hablar contigo te he mostrado Cosas claras. interés sobre ti, ¿me entiendes? Y menos después de todo Bueno, lo que ha pasado. entonces en realidad nunca me quieres, porque tú no puedes impedirme a mí algo que nada que ver, ¿me entiendes? Si tú de verdad me quieres a mí, confiarás en mí y aceptarás lo que yo quiero. ¿Por qué no puedo tener amigas? ¿Por qué no puedo tener amigos? Por eso le digo, téngalas. Cualquiera, brother, cualquiera puede ser amistad de mí, ¿me entiendes? Estamos en todas una las convivencia amigas que donde quieran. somos 18 personas. Eso sí, Es que siempre, cada vez que estamos juntos, siempre ponemos estoy solo contigo. distancias. Cada vez que estoy contigo, siempre estamos solo contigo, ¿me entiendes? Siempre estamos solos tú y yo. Por eso si necesitas, y si estás confundido y necesitas conocer más amigas o conocer gente, lo puedes hacer tranquilamente niña, porque ese es el trip eso de no es aquí, así. ¿no? Eso conmigo no funciona. Pero esto es un asunto de confianza, Melissa. ¿Realmente tú no quieres que él conozca por confianza? ¿O también cuál es el otro lado? No, o sea, vuelvo y te repito, Vanessa, o sea, somos libres de conocer, ¿cierto? Es ya mirar qué tipo de amistad es la que queremos, ¿sí me entiendes? Pero ¿Qué qué tipo de amistad? amistad? Y ¿Qué- sobre todo acá, Pero qué tipo de amistad, yo puedo donde tener las cualquier tipo de amistades amistad, no ¿me son entiendes? tan amistades porque hemos visto, Mare, que aquí se besan entre amigos. Entonces hay que estar, o sea, hay que estar pendientes de eso, porque acá entre amigos se besan y hacen un montón de cosas que yo me quedo aterrada, que es ahí cuando yo digo, "Jue- yo soy de una generación". Pero espérate, ¿qué te refieres que amigos se besan y que pasan cosas terribles? Pues ¿Qué sí, amigos? por ejemplo, ¿Qué así se amigos? dijo en Andrés algún eran momento. amigos, Fue- pero fue- se besaban. Quote, somos amigos y los amigos se besan. Quote. Sí, Andrés pues. empezó con todo Andrea, eso. 2021. Yo empecé esa esa tendencia. amiga de Miguel. Y ahí también habían besos, pero ahí no Muchos pasaba besos nada. entre amigos. Yo Incluso empecé hasta él y esa yo somos tendencia. amigos porque él y yo acá somos amigos. Acá no somos nada más. Melissa, suéltalo a Somos María. muy amigos. Tengo un punto claro, y es que yo no solamente tengo amistades aquí dentro de estas cuatro paredes, afuera también. Bueno, hay que mirar qué tipo de amistades. No, amistades normal, O amistades, sea que ella te tiene que relaciones, seleccionar ¿me las entiendes? amistades. Obvio, Tampoco, hay que no, ser ya selectivos. Ya conmigo ya no va ni al mall, ya conmigo ya ni pasa en el depar, ya Renier. ¿Qué no piensas? va. Yo estaba en Capadocia. Lo perdí a Renier. ¿Puedo dejarte algo claro? Mira, te voy a dejar algo bien claro. A ver, sí, va a aclarar. Si tú no esperas eso de mí, entonces yo no soy el indicado para ti. Y se lo damos en 3, No 2, somos los indicados 1. entonces, baby. ¿Será que esto es el término O sea, ¿tú de crees que tendrías que terminar algo que no empezó? la relación por amigas? No, Porque es yo que hay siento relaciones, aquí, hay relaciones de relaciones. Melissa, yo creo que Vanessa, aquí eso es a queda lo que bien me seguro refiero. quién está saliendo con quién. O sea, creo que nadie lo le que interesa está, Renier. Hay la amigas relación de más amigas. formal ¿Cómo y con terminar título algo o que sin título. nunca Porque con empezó? título tenemos a Eli y a Donday. Sin título, Alejandro y Mariela. Porque todavía no es. Alejandro, ¿Cómo terminar échale algo ganas. que nunca Y empezó? sin título, Renier y tú. Entonces, yo creo que también a todo el mundo le queda claro ese detalle. Entonces, ¿en qué manera no pueden ceder? Simplemente yo quiero que para una relación estén todos los puntos claros. Yo no quiero dar el siguiente paso si todavía hay cosas por discutir, cosas en las cuales los dos tenemos que estar de acuerdo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay muchas cosas que aclarar. Entonces, con ¿por eso. qué yo dar un siguiente paso si no me siento, sí me siento seguro? Porque estoy demostrando siempre que Mira, que voy a amigos ti. son 4 y no 15. Bueno, Eso es mi lo niña, único que tengo para decir. Estás con esa ideología Amigos que a son mí no 4 me y no parece 15. para nada tu Hay que ideología. dejar de llamarle amigos a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Porque si vamos a hablar de amistades verdaderas, mira, yo las podría contar con esta mano y me sobran dedos, a eso es a lo que voy. Entonces, cuando yo digo hombres con amiguitas, lo digo en un tono sarcástico porque hay manes que dicen que tienen amigas, muchas amigas, que uno definitivamente se pone a pensar, bueno, ¿qué tipo de amigas
son las que tiene, porque yo, por ejemplo, amigos, parce, contados con esta mano y te digo, sobran muchos dedos. Me pareció súper extraña la actitud de Renier al decirme, no entiendo por qué vienes a sacar esto ahora, como si fuera algo malo. Entonces creo que mucho se nota en las intenciones que tienen las personas al hacer las cosas. Y pues sí, me parece algo súper importante hacérselo saber a Melissa y frente a todos, porque yo no soy quien esté ocultando algo o esté haciendo algo malo. Y de todas formas creo que también no se lo tomó tan malo porque venía de mí, que yo soy como que muy distante con los problemas y no me interesa meterme en triángulos amorosos que veo que existen muchos. Renier, sí estás aceptando, para tenerlo claro, sí estás aceptando que sí te estás cohibiendo un poco, frenado para simplemente no tener problemas con Melissa, pero no es porque realmente lo hayas querido hacer. Y te lo dice Sí, una... no, lo estoy confirmando. No, igual si Sí, él me he quiere aguantado- bailar y si me él he se quiere aguantado de ciertas desnudar cosas y si porque él quiere hacer lo que le hagan, a que mí lo no me gusta, haga, sea a mí por no me hay gusta que ningún nadie me diga lo que tengo que hacer. Espérate, uno a la vez porque los dos están Lejos de hablando. ¿Lo vas a dejar hablar? A ver, Renier. Habla tú, Es que Reina. no me deja hablar. Dale, habla Reina. tú, Es Reina. Dondaya, es Dondaya. Él dijo que a él no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, por eso mismo están pasando estas cosas, está bueno que pasen, ¿ok? Sigo muy interesado en ti, pero hay que aclarar ciertos puntos, ¿me entiendes? Y si no llegamos a un acuerdo, entonces esto no va a funcionar. Porque esto Y no es mejor puede- cortarlo ahorita. No, cállate la boca, loco. No. Entonces no lo quiere cortar ahorita, entonces es como que lo dejamos acá, pero si no lo cedes y no llegamos a una negociación y llegamos a algo claro, entonces... Melissa, entonces, ¿tú ¿qué? estás dispuesta a negociar? Porque ahorita me decías que si no, es Es las que hay cosas a tu puntos, hay forma, puntos que son adiós. negociables. Literal. Hay puntos que son negociables y hay otros que no, porque sí hay cosas que a mí me incomodan, pero hacen parte de la personalidad de él. Pues seamos razonables, Vanessa. Yo ya tengo que ¿Tenés sacar el algo en el corazón labio? de lado y empezar a pensar ¿Tenés algo con en la el labio? cabeza fría y decir, no puedo con esto, mejor que hago, me retiro, pero te dejo ser. ¿Sí me entiendes? es que o sea, no creo O sea, que- me cuido y te no dejo creo que a día de Exacto, hoy exactamente. encuentre Me una persona prefiero que le impida retirarme, hacer quedar todo en lo que buenos términos, todo bien, no pasa A ver, nada. hoy platicaban Shirley y Andrea con Renier también. ¿Ustedes sí creen que él se está alejando de lo que es? ¿Ustedes creen que Melissa va a ser...? Desde un punto femenino, o sea... Yo siempre te lo he dicho. Sí, yo creo que sí. Además que creo que cuando inicias una relación o estás con alguien, la persona con la que estás te debe dejar ser tú, o sea, ser tú estando con él o no estando con él. ¿Me Ya entiendes? No sabemos tienes por lo qué que dejar pasó de hacer siendo él. cosas Solo porque está ahí enfrente. solamente porque está él o le puede incomodar a tu pareja. Entonces, si él Ya se enamoró sabemos de lo ti... que pasó siendo usted la vez que ¿Puedes se fue por dejarme allá? hablar, Melissa? Muchas gracias. Ay, Este, no si entenderá. él se enamoró de Infeliz. ti, te tiene que querer tal y como te conoció. No tienes por qué cambiar porque a la otra persona no le guste o no le parezca algo. Uno tiene que ser libre estando con su pareja o no. Y sobre todo la confianza es muy importante en una relación. La claro. confianza y el respeto. Pero yo creo que ustedes dos son Andrea. los menos indicados para hablar de confianza. Es que claro, es que mira. Y de amistad, por ejemplo, pues porque a mí esas amistades no me gustan. Pero Ahora es que- estás es que hablando Melissa- en personaje o en Melissa, porque contigo nunca Pues se sabe. estoy A veces diciendo es un la verdad, o sea, personaje, la te escudas amistad detrás con de un ellas dos, no sé, personaje la para amistad con insultar a ellas la dos la gente y cuestiono, no es adentro y así. afuera. O sea, siempre lo mismo, se escuda detrás de un personaje, insulta a los demás, menosprecia al resto y luego dice, ay, lo que pasa es que está en personaje. No era yo, es Patricia. Que, que se decida, no estoy hablando en broma, es verdad, ofendes a mucha gente con tu Yo no te disque estoy personaje. ofendiendo, Entonces, ¿eres simplemente tú o pues no las eres cosas tú? como son. Tienes que ser real, no Yo solamente soy lo usarlo más como real un que como lo haces. ¿Saben qué es lo que pasa, chicas? Es de que ustedes tienen que confiar y tienen que dar el No toques espacio a la confiar en persona. nadie. Ya si esa persona la Toques caga confiar y en no lo hace bien, ya es su problema de ella, no de Y si ustedes. perdonas cachos, ya perdonaste, olvídate, ya Por fue. confiada. No sacarle en cara a cada rato. Entonces, ¿para qué está con él si no confía en él? Eso quisiera. Esa es la Oye, pregunta. Melissa, la pregunta entonces sería, ¿qué fue lo que te gustó de Renier? Porque Si el man bailaba. si vemos las cosas a grandes rasgos, tú empezaste una relación con él y el resto ha sido completamente arbitrario, todo se lo has impuesto. Entonces, ¿qué Eso fue es lo que te llamó la atención de él? La pregunta. Eso es interesante, Es que hay Melissa. Entonces, cosas- ¿qué te gustó de Hay Renier? cosas internas como persona que pesan más que esos detalles. Entonces no te importa dejar que ella tenga amigas porque son detalles, digamos. No, igual son detalles que me molestan. Pero, o sea, siempre Renier Pero ha lo sido otro- el bailarín, siempre Renier ha sido el chico que ha tenido muchas amigas. Ya, Entonces, no, otra vez. algo te atrajo A de él. veces a uno le gusta, vale, Sí, a veces a uno le gusta poquito. una persona que uno después dice, ¿por qué me gusta? O sea, ¿por qué me gusta sin nada que ver Y conmigo? el baile era Simplemente parte me del gusta y ya. muñeco.
Así viene el En juguete. el corazón no manda a nadie. En el corazón Pues ahora tiene que llegar a un tiempo. No tiene sé, que me llegar a- siento bien, me siento bien cuando estoy con él, hablo rico cuando estoy con él, nos besamos rico. Pues, El baile no sé, te importa, tenemos entonces. muchas A ver, cosas. ¿quién estaba pidiendo la palabra ya? Yo acá, lo que... Es que no veo, ¿no? Austin, Austin va a hablar, aprovechen. ¿Qué tal? Yo quiero dar un Austin, el mensaje a las comunicativo. chicas. Gente en sus casas, grabe este momento. No, no. Gente en casa, lista en el teléfono y el Instagram. Ya, deja que Austin hable. Silencio. Austin, por favor. Silencio, por favor. Voy a hablar. No, lo que dice Sebastián es muy acertado porque cuando uno empieza una relación y la chica le llama la atención a ese chico, es por cómo él ha sido inicialmente con ella. En el camino, cuando uno ya está con esa pareja, ya lo tiene, misteriosamente uno cambia y pierde esa esencia que siempre ha tenido. Entonces pierde el gusto por A veces la, te dejan la por mujer. eso. Exactamente, porque dejaste de ser tú, dejaste de hacer las cosas que habitualmente tú hacías por darle a lo mejor Prioridad. prioridad a la Es como persona. que yo y deje eso de ser eso Como nunca dice se tiene Arjona, lo que me gustó perder. de ti Eso hoy nunca me se tiene provoca que perder. llanto. La esencia Así siempre va a ser la esencia y es por eso que la chica está contigo, por como tú has sido. Claro, el tilín. Ahora, no, es que es una realidad. Entonces, Es como que yo deje de ser chistoso. Pues, Espérate que viene el segundo punto, termina el punto. Es que es una realidad. no, ¿El segundo? y para darle desenlace yo siento... Es que es una realidad. Lo siento. Dejen hablar a Austin, por favor, que está hablando. Dale, Tilín. Es que cuando no tienen la atención, la gente comienza Oh, y se lo damos en tres segundos. Eso es Y se otra lo damos realidad en también que tres. había que decirla. Enfócate, La realidad enfócate en ahora. tu declaración. Dale, Chicos, dale, por dale. favor, que Para darle un Austin punto hable. final... Puedes para- continuar. Ok, gracias. Para darle el punto final, yo quiero aconsejar a Melissa que simplemente lo deje ser. Si es para ti, nadie te lo va a quitar. Y si se va, pues bueno, ahí está la puerta. Tú tranquila. Exactamente, Punto. así es, Austin, No, así pero es. el problema es que yo no Nadie puedo- está yo no diciendo puedo- lo contrario. Entonces, yo no puedo ¿qué? dejar que me A ver, cohiban a mí. Yo de creo hacer- que muchas veces imponer las cosas hace que te mientan. O que te oculten las cosas. para Piña. Claro, Nadie le está imponiendo nada. Él es libre de hacer lo que quiera. Adiós. Melissa, este consejo vino de tu ex. De Austin. Él me conoce más que nadie. Con mucho cariño, sabes que acá tienes Entonces, un hombro cuando quieras. ¿Estarías dispuesta a lo mejor dejarlo ser y ver qué sucede ahí? Es que nadie, o sea, es que nadie... O sea, es yo que si no es como tú, mejor es no. que yo no entiendo de dónde sacan que yo no lo dejo ser. Lo Si yo a él asusta, nunca le he dicho nada, o sea, yo a él Melissa, Mírale la cara a Renier, mírale la cara, mírale la cara de Renier. Mírale la cara, mete la cara de Renier. La cara de Renier, mira, ve. Yo creo que ninguno de los dos supo entenderse o platicar lo que tenían que platicar desde el principio, porque ya conocíamos al Renier seductor, al que llegaba y le hacía ojitos a todas, al que habla coquetamente. Sin embargo, ella sabía lo que se estaba metiendo. Por lo tanto, también Renier sabía lo tóxica que ella era. Por lo tanto, si ella es tóxica, él vino y fue demasiado sumiso y ahora quiere soltar las cadenas y ya no, o sea, o se suelta definitivamente porque no hay un acuerdo. Bueno, ya que hablan de las amistades y todo, ¿les parece si vemos el video del viaje y seguimos platicando? ¡Obvio! Ponle play, por favor. Mira, para que veas que soy linda contigo. Gracias. Espero que tú la estés pasando bien y que no te arrepientas de la persona que invitaste. No, yo no me arrepiento. Mira, yo no me arrepiento de las cosas que yo hago. Tú sabes que también es por ese tema de que hay que aliviar las asperezas. Yo no.
¿Qué opinas de que vuelve Mariela? A ver. Te cuento que ese día que pasó, se me hicieron agüita los ojos por el contenido que ella había dicho, y es que es verdad, a veces el tiempo puede jugar en contra. Gracias por todo tu cariño, por todo tu apoyo, por todo lo que haces por mí. Lo aprecio bastante. Te ganaste un lugar en mi corazón súper importante y te quiero mucho. Espero que de verdad ahora en adelante podamos pasar página en el sentido de todo ese rencor, todos esos problemas que se veían en nuestra cabeza del pasado, dejarlos atrás y empezar a conocernos desde cero, como ya hemos dicho, y que todo sea para bien. Me copian las palabras y yo quería decir eso igual. Nah, te la robé ya. Salud. Yo brindo porque sigamos en paz como estamos ahorita y podamos seguir construyendo bonitos recuerdos, sin peleas y sin estar bien. Y porque de verdad hagas valer la pena tu regreso aquí y que seas feliz. Bueno, la verdad que me gustó mucho esas palabras de construir nuevos recuerdos, porque de eso se trata la vida, así que yo estoy en las mismas. Por favor, tranquilidad. Te lo digo yo. No, yo te lo digo a ti. ¿Viste? Porque tú no te puedes Salud, quedar callado. salud. Ok, salud. Por la tranquilidad y la paz. Va. Entre amigos. Bueno, se ven que la pasaron muy bien, debo decir. Gris se durmió, pero bueno. Despierta. Gris, despierta. Para que vean que solo fue un viaje de amigos, de compenetración entre amistades. Calma. Ay, toma esas palabras, o sea, yo digo Yo como te que entiendo, Andreina, no la hagas. de que hay una conexión, de Una que ya no hay conexión. dificultades. Penetración. Ay, ya ustedes saben que se compenetran. Dale, Andreina, ¿Qué creen continúa, acá? continúa, continúa. Gris, ¿qué viste en el video? Todo, Feliz. Felicidad. Por eso es que, ¿ves por qué no me gustan las amigas? Ese tipo de amigas ni amistad. Ese tipo de amigas ni amistad. Solo, yo no sé, ustedes dicen que hay amistad, pero yo los veo, incluso ahora que tuvimos el intercambio de casas, bastante juntitos, platicados, o sea, bien, bien. Pero se nota que hay algo más. Hay algo. hay alguito. Creo que lo de Miguel y Andreina no es tan cierto que se diga. Y están haciendo un reality. Por lo tanto, no veo mucho amor. Siento que ella hacia él es una obsesión. Y de él hacia ella es un interés, pero no tan amoroso.
Bueno, de momento hay cosas que pasan cuando eres amiga de una persona. Por eso digo, hay que recordarlo. Yo sé que no es padre, pero ponle play. ¿Cómo se llama? ¿De Paraguay? Jessica. ¿De Paraguay? O sea, vos sabías. Jessica. Porque ahí dice. No. ¿Cómo estás, Jessica? Jessica. Espera. Doble beso. Vamos, Alejandro. No, tú me vas a sacar volando. Estás nervioso. Sí, ¿Por sí, qué? es que hace mucho no vengo al cuarto rojo. Bueno, es tu primer cuarto rojo probablemente. Se sienten atraídos el uno por el otro. 1, 2, 3. Sí. Obvio. Ok, va la última. ¿Tienen ganas de un besito, sí o no? 1, 2, 3. Sí. Es que mira, te voy a decir la neta, yo no quiero ir así de rápido. Obvio. Porque pues, o sea, si yo supiera que tú estás libre, pues sí, voy con todo. Pero no quiero que al rato tu chica vuelva y yo quede como una estúpida. Lo cual puede llegar a pasar. O sea, Exactamente. es una probabilidad siempre, ¿no? Bien. Entonces, a mí se me hace muy sexy la madurez en un hombre. Sí. Muy sexy. Sí, yo soy de las que lame el cerebro así del tipo. Sí, la personalidad y o sea, como la intelectualidad. Claro. A mí me puede. Mira, me qué puede. cool, qué cool. No pensé que te iban a traer esas cosas. Sí, no me veo como tal. Claro. Pero ese es el truco, eso es lo interesante. Que la venís gente mostrando algo y venga, sorprendés. o sea, después. imagínate que yo me veo como me veo y tú dices, no, a esta yo le voy a llegar por tal y tal cosa. Ay, Jessica se te pone, digamos que Jessica se te pone así de frente de Quizás nuevo. lo ayudaron a decir, Y mira, esa cosa Mariela, te llama y te roba otro beso o te... Ahí, sí, ahí creo que ya está en problemas. Mira, Alejandro, te Y aplaudo. te coges escúchame. a Alejandro y te das así, mira. Alejandro, ven. Tomar la decisión de qué es lo que realmente quieres, porque lo que importa, o sea, en sí es lo que tú quieras, porque a la final... Mi decisión y mi inclinación hacia Mariela hoy en día es así, notable, es clarísima. Pero- Ahora, lo que está en duda y en cuestionamiento dentro mío es qué actitud voy a tener con Jessica. Cuando le sacó pecho. La me dice, Y Alejandro, Una mira, nota. Alejandro estaba así. El man Mira, estaba así como- Alejandro estaba así, él estaba sentado. Ella estaba ahí y la mira y ella le dice, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de mí? Y Alejandro se queda, lindo pecho. Que me emperra que sí me gusta el vato. Sí. Porque es así como tranquilito. No sé qué sea, que tenga, pero a mí Yo me lo quiero gusta. bastante. Y yo no me gusta casi nadie nunca. Nunca. En el otro reality fue como, pues porque tengo que nadie me gustaba. Pero no te puedo decir, es que me gusta esto de él porque no, es como un todo. Es como estar con él. Me gusta hablar con él, me gusta cómo sonríe, me gusta cómo me mira, me gusta que se ponga nervioso cuando lo Por veo. eso, esas cosas. Me refiero a dejarte ir en cuestión que si yo hubiera querido buscar algo contigo, seguiría ahí. Pero estoy decidiendo dejarte ir porque yo sé que tú quieres estar en otro lado. Y pase o no pase, pues es que eso ya no depende de mí, ¿sabes? Pero yo Claro. me doy cuenta que tú quieres estar en otro lado. Por eso te digo que te quiero dejar ir porque es como ya no voy a insistir más y no voy a... Sí, no quiero ponerte más... la situación más complicada si ya la estás pasando mal. Entiendo. Y no sé, o sea, no se me hace justo ni para ti, ni para ella, ni para mí. Claro. Porque, o sea, a mí sí me gustas bien. Físicamente siempre me vas a gustar. Pero yo me conozco y se me va a pasar. Se me va a pasar esto de que te veo y digo, ay, quiero hablar con él y así. Quiero estar con él. Pero yo sé manejar mis emociones y sé manejar mi pensamiento y yo sé que esto me va a pasar. O sea, va a parar. Muy bien, ya estamos conectados. Mariela, este es el resumen de la semana, literal. Sorpresa. Primero, tus primeras impresiones. Del video. Un Alejandro muy flojo, la verdad. Y se lo dije, un Alejandro muy... ¿Cómo decir que quiere un beso? Eso sí me movió. Yo no tengo nada contra Jessica. Jessica viene a buscar el amor, a buscar a alguien que le guste, está bien. Es la posición de Alejandro, muy flojo, muy tibio, muy... Yo sé que no somos pareja.
lo sé. Pero como ya se lo he dicho, siento que hay una responsabilidad afectiva y sí me bajoneó un poco el que fuera tan tibio. Yo entiendo también que estamos en no es como en la vida allá afuera que salís y conoces a alguien, platicás, te tomas un café, listo, te gustan los bloqueados o qué sé yo, no sé. Él está aquí, tiene que abrirse porque tiene sentido que... El formato funciona así. Sí, sí, claro. Y hay ciertas cosas que yo sé, incluso yo se lo dije, yo hubiese permitido un acercamiento 2, 3, 4 veces con Jessica o con quien fuese, porque hay que seguir y jugar de alguna forma. Pero siento que fue como que vino y ¡pac-atac! Yo se lo he dicho y he sido muy clara con Alejandro, yo busco algo fuera del show, o sea, saliendo, terminando, estamos fortaleciendo. Este es el medio que tenemos en este momento, porque como él lo dijo, Paraguay y Honduras, irse a mudar a un país cuando estás conociendo a alguien es bien difícil. Yo no tengo miedo a intentarlo, yo no tengo miedo a hacerlo, pero este es el momento en que estamos conociéndonos, fortaleciéndonos. Estamos esperando que lo termines. Que este es el momento, aquí, estamos aquí, intentándolo aquí. Y aquí es donde hay que darlo, hay que dar todo, y siento Hay que que dar sí. ejemplo. Sí, de alguna forma sí fue como, sí me bajoneó mucho en su momento. Las cosas hay que hablarlas. Yo veo, vuelvo y repito, algo fuera. Aquí se fortalece para seguir el camino fuera del show. Yo siempre he sido muy real y muy genuina. Y yo se lo dije a Alejandro, yo siento que la actitud que él tomó no es un hombre que yo merezco. O sea, yo sé que, ay, que traje Camarilla, no. Pero es que estos pequeños detalles detonan en cómo una persona allá afuera puede reaccionar a estas situaciones reales de la vida, no en una burbujita que estamos aquí. Y a veces yo soy muy intensa, soy intensa, lo sé, yo hace mucho no estoy con alguien y si estoy con alguien es porque vale la pena. Me parece que Alejandro es un hombre que vale la pena. Siento que se vio como un poco presionado por la situación. Nadie es perfecto, no lo voy a crucificar. Yo sí. Él me habló ese día. Yo en su posición no hubiese hecho eso, no lo hubiese hecho. Alejandro, ¿algo que quieras decir? Agradezco el afán de Andrés por defenderme. Realmente sí, la responsabilidad fue mía, cosa que asumí desde un inicio. Lo había dicho en la gala pasada también, y se lo había dicho a Mariela también. Y bueno, yo creo que el BTR habla por sí solo. Ya dejan claro que habíamos hablado después de eso, Jessica y yo. Quedaban que íbamos a ser amigos, ¿no? A trabajar esa relación de amistad que veníamos teniendo. Ella se mostró siempre muy respetuosa también a lo que yo sentía por Mariela. Creo que, bueno, si bien en algún momento hubo un afán de abrirse, no era la manera. Estoy totalmente seguro que no era la manera de abrirme, que fue muy, muy rápido. Yo me imaginaba el abrirme de una forma quizá un poco más lenta, un poco más a su ritmo, a su modo. Pero bueno, no fue la manera en que, ideal. Soy consciente de eso y bueno, creo que de todas formas lo pudimos remediar. Quiero creer que voy a tener tiempo acá de poder hablarlo con Mariela, como ya lo venimos hablando, y de demostrar de repente con hechos que vale la pena. ¿Qué sentido tenía que yo me mantenga cerrado cuando Mariela no estaba? O sea que en cierta forma tenía que abrirme para poder permanecer en el programa y que tenga sentido que Mariela pueda regresar, porque tampoco tiene sentido que ella regrese si es que yo ya no estaba, ¿no? Entonces, el acercamiento con Jessica fue básicamente un intento a poder abrirse. De hecho que sí hay mucha atracción física con ella, pero obviamente no hay una relación trabajada como la hay con Mariela, ¿no? Entonces lo de Mariela hoy en día es más fuerte. Vamos a ver momentos divertidos que la gente ha compartido con nosotros en redes sociales. Ponle play. ¿Cómo les fue ayer? Cuéntenme, ¿qué pasó? Espera. Es lo que es. I ain't tryna.
divertido, pero muy creativo. Es Las que personas. el man era el que tenía el grupo de WhatsApp. O sea, todos los memes que he visto, ¿dónde están, chicos? ¿Dónde los mandaron? El que mandaba los memes era Andrés. Es que yo soy el encargado oficial de los memes. El Hay de todo, hay de todo. Faltaron algunos. Bueno, hay que aprovechar, agradecer al público que tanto cariño nos demuestra a través de estos memes, señores. Cuando dan memes es que la están logrando. Gracias, que están gracias, llegando a un gracias, nivel. Un fuerte aplauso. Muchos. Chicos, ¿cómo se Les sienten prometo de que ser si honrados en que memes? subió Melissa la semana pasada, ¿no? Ah, bueno. Les Sí, prometo. hay TikToks. O sea, ¿cómo se siente ser honrado en redes sociales, chicos? Les prometo a la gente que si no fueran sus memes no soportaríamos el hate. Gracias, de verdad. Los memes nos alegran la vida. Andreina, si vas a hablar, proyectalo, Ah, ya, perdón. porque si no es ruido. Ah, no, el del meme de Miguel, que es como que le gusta una de cada país. Ese también fue chévere. El meme de que me gusta nada la país. Ay, dejen de remedarme. A ver, Miguel, ese chévere, ese meme. La cara de Jessica. Lo que pasa... Yo invito a los fanáticos que sigan haciéndome memes, por favor. Todos los que me hagan memes los voy a subir a mi cuenta, los voy a repostear. Háganme memes. Suban memes, suban. Gracias por el cariño, público. Gracias. No, de verdad, muchísimas gracias. Honestamente, lo que hacemos siempre después de salir de acá del estudio, agarrar el teléfono, es ver los memes que ellos nos dejan. Después de ver las fotos de María Andrea. Y nos dejan, bueno, también. Y nos deja también, o sea, como una sonrisa en la cara y compartimos esa compañía Y con por el algún público. motivo, no sé si les pasa, pero los que ya tienen pareja, los fanáticos hacen estos videitos bonitos y por algún motivo ayudan a que la ilusión crezca, literal, porque yo lo veo así como que... Eli, ¿qué piensas del zorrillo y de Pepe Le Pew y Don Pepe Dai? Le Pew, algo así. Sí, bien bonito porque hay uno que es un video, o sea, sale completo el video y sale el de nosotros y es bien bonito. Ay, si es Pepe Le Pew, soy el zorrillo, si es el zorrillo, ¿qué? Hay stickers, hay memes, hay todo, hay apodos. Muchísimas gracias también por eso. A mí me dicen Doña Florinda, Maremoto, increíble. O sea, de verdad es muy chévere. Así que Grax, etiqueten, mencionen, ya saben. Sí, es lo Hagan un meme aquí también, mire. Yo todos los comparto. Oye, Me quiero etiquetan de aprovechar. cualquiera del poder del amor y yo se los hago, yo se los comparto el meme. Siempre Miren comparto eso, su yo- meme. Dejar lo de jugar shipeo. los dormidos, Renier y Yo Edgar, shipeo por favor, más cosa? actitud, Esniere. gracias. Y por favor, chicos, no me estén escribiendo después de que no comparta el meme que me etiquetó ese fanático porque yo los comparto todos, sin ¿No discriminación. sabes cuál deberías compartir? El de nuestro amigo que ya no está presente. Hey, a mí me parece muy particular los grupos que nos siguen a Sebas, a Sebastián y a Shirley. Sebasli. O sea, están en una película Igual impresionante. que tú. Es que vos sos el director, pues. Creo que Tus creo que seguidores los son como ilusiona, buenos Sebastián. Oye, déjame contarte. ¿Ustedes creen que Voy ilusiona? a tomarme el atrevimiento de contar algo que Jessica me va a dejar terminar, pero amenazan los Sebaslayers. Me mandaron un mensaje, hice historias de Instagram y me mandaron un mensaje diciéndome que ni se me ocurra meterme con Sebastián porque es de Shirley. Aclárame eso, hermana, aclárame eso. A mí también me amenazaron con la misma relación. Con la misma relación me recibí amenazas en comentarios. Esa es Shirley con cuentas falsas, hombre. No coman cuentas. Esa es Shirley que se crea Pero no cuentas importa. falsas. Esa es la misma Shirley. No importa, es Las contenido, no Sebaslayers. importa. Bueno, Particularmente yo agradezco a todos los fans porque pronuncien esa química que hay de amistad entre Shirley y yo. Me parece muy lindo. Pero ese tipo de amistad como las que aprueba Melissa o como la que desaprueba. ¿Amistad como la de Miguel o como la de Eso No, yo es creo- una duda, pero bueno, quiero agradecer a toda la gente que nos muestra el cariño. Recuerden siempre entrar a www.elpoderdelamor.tv para votar por tu favorito, porque ustedes hacen este programa, así que muchas gracias. Y así como mandan memes, también mandan comentarios, así que vamos a leer. Me apoya donde hay María Andreina Besos de Ecuador. ¡Arriba Perú! Un momento no se le da tanta importancia, me dejan, pero en realidad ellos hacen una pareja increíble y me encanta porque ellos están creando una amistad bien linda. Y eso es lo más importante. El primer capítulo es que aburrido. Llevo 2 días y no para. Amor dice, yo soy súper pacífica. ¿Okay? Las mujeres, los hombres deben de estar peleándose por nosotras, los hombres. Vamos a jugar al noticiero. ¡Yupi! Una prueba que los hombres nunca dejamos de ser niños y no nos complicamos la vida generalmente. Ah, verdad. Eso es cierto. Hay la se diferencia refleja en entre nuestra hombres casa. y mujeres. Bien, Juan Martínez. Por eso tengo tatuado a Peter Pan.
Qué caballero que es Andrés. Tiene 2 pretendientes, pero ninguno de ellos tuvo la caballerosidad de acercarse y tenderle la mano. Un hombre así necesita a Shirley y no los 2 niños que la pretenden. Gracias. Blanca, un beso para ti. Gracias, Blanca, por notarlo. Shirley, sí. Marta Guevara, soy su hincha. Gracias, sí, total. Pero ese comentario empieza. O sea, ¿sí vas a salir con Andrés? No sé por qué, pero sentí que el beso de Meli con Renier fue lo más real, intenso y sincero después de Alejandro y Mariela. Meli transmite rudeza, pero es muy tierna y sentimental. Creo que hacen bonita pareja. Melissa parece una niña cuando está con Renier. Qué dulce se ve. Hasta que empieza a bailar. Sí, qué bonito. Gracias, sí es lo más venenoso que hay por ahí. A ver, deseo que todas encontremos un hombre como Alejandro, con el humor de Don Dai, con la cautela de Austin, con la atención de Diego, No, con la ¿viste el sinceridad beso? de Renier y así seguimos. Eres madre, eres hija, Melissa, eres Espíritu Santo. Amén. Jajaja, me morí de risa. Eso sí me morí de risa, ese meme. Qué sincero soy. De verdad que sí, súper sincero. Eso fue cuando Diego dijo algo, ¿no? Soy muy De una sincero, carta. chicas. Soy muy sincero. Deberían tener Que ven que- más chicos como yo. Amo la amistad, complicidad sincera y consejos entre Shirley, Mariela, Renier y Alejandro. Se saben escuchar y tienen las palabras exactas. Me encantan sus conversaciones. Pues ya están de regreso para que retomen conversación. conversaciones. Las amistades también, ¿ven? Salen a la luz para el ¿Viste? público. Es bueno tener Y amigas. me das la chamarra que no me diste. Bien, Austin, así es como actúa un caballero. Un beso en la frente deja mucha huella. Si se... ¿Qué? Da entre ustedes la relación, solo el tiempo y las acciones lo dirá. Se ven personalidades sostenibles. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Me encanta Austin y Alejandro. Son unos hombres demasiado caballerosos, respetuosos, dulces y no andan metidos en triángulos amorosos. Y de las chicas apoyo a Andreina, Melissa, Carla y Andrea. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todo traspasa las pantallas. Acá se acertaron. En esta Bueno. ocasión acertaron. No andaban en triángulos amorosos. Beso, Ivonne. Se nos desvió Tantiano, mentira. Humilito. No, en realidad. Débora. Son comentarios de la gente que le agradecemos también. Se metió en un triángulo. Por eso digo. Me parece que van a tocar un tema bien interesante, cómo actúan los participantes que solo van a divertirse a la casa. Uy. En lo personal, el amor es una decisión. Cuando ambas personas se han decidido uno por el otro, todo se acomoda en el camino. ¿Quién dijo que el amor de pareja todo va a ser color de rosa? Y abajo dice, sigan apoyando a Austin. Bendiciones. Ninoska. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? Que no todo en el amor es color de rosa, ¿sí? Y creo que aquí lo hemos vivido de todos los colores, ¿sabidos? Saltos que hay para Es escoger esa persona todos los días. Decisión de cada día, elijo cada día, claro que sí. El amor es decisión, chicos. Es una balanza, Vanessa. ¿Qué piensan de los comentarios que ha hecho nuestro querido público? Que nuevamente le damos Creo gracias. que la gente se involucra mucho y también se identifica con las diferentes historias de amor que hay acá en la Casa del Poder del Amor. Y en las que no hay también. Las personas sienten lo que es ¿Cómo, real Mare? también, y se También se conectan. identifican con quiénes somos como seres humanos, cada uno de nosotros. O sea, todos somos distintos. No, y se enojan con uno cuando pasa algo, se enojan. Claro, realmente. también. O te apoyan por completo. Chicos, se enojan. allá que están hablando, Uy, por sí, me favor, regañan Miguel, bastante. Austin. Que están compartiendo, ¿no? Están hablando, pues compartan. Es para acá la conversación. No, para es que no, te decía, gracias Vanessa que lo comentes. Quiero agradecer a todas las personas que están apoyándonos, a todos nuestros compañeros. Es bueno saber que lo que queremos proyectar en la cámara se está transmitiendo de una manera muy orgánica, muy real y eso se agradece bastante. Sigan sintonizando El Poder del Amor. Pueden votar por mí en www.elpoderdelamor.tv. Austin, voten por mí y se los voy a agradecer. ¿Qué hora dan en tu país, mijo? ¿Qué hora dan? Discrepo, Austin, no debería ser lo que queremos proyectar, sino lo que somos. Lo que queremos proyectar. Somos. Seguimos. Hubieran sacado mis Muy bien. comentarios, son hermosos. Bueno, chicos, nuevamente, mira qué lindo el público que se envuelve. Queremos pedirle al público que siga comentando en nuestras redes sociales, que sigan diciéndonos su memes. manera de Sí. pensar. Que sigan Y haciendo memes. siempre recordar que voten en www.elpoderdelamor.tv por su favorito, porque usted decide aquí, tiene la oportunidad de blindar una casa de las chicos, las chicas, y bueno, también ser parte de esta historia de amor. Chicos, ¿saben qué?
con esta sensación y agradecimiento con el público, me despido y sus 8 horas están completas. Estoy impresionada, es una cosa increíble que yo al día de hoy me hubiesen dicho, el público va a responder de esta manera, yo jamás hubiese creído. Me tiene pero impresionada, de verdad, muchísimas gracias a cada gente, porque es una cuestión, a cada persona, porque es una cuestión de cada día, o sea, estarse recordando, hay que votar, me mandaban historias, me mandaban fotos con carteles, con pancartas, Mariale, porque es nuestro hashtag de Mariela y Alejandro, todo el tiempo, todos los días, y no era uno, eran grupos de WhatsApp, y nos hicieron stickers, o sea, es impresionante, o sea, hay una directiva del grupo de Mariale, o sea, es impresionante y estoy súper agradecida con toda la gente, que es la que me tiene el día de hoy acá. Una de las decisiones que yo llegué a tomar para tomar la distancia con Mare fue de que ella tiene un carácter muy temperamental. ¿Qué les voy a contar de Ecuador? Que me casé. Eso es lo que ella sabe. ¿Te casaste? Así. Yo no sé, pero había una de ustedes que me escribió antes de yo venir que si venía para acá. Ni siquiera he borrado las fotos o los videos con las ex. Ay, qué pereza. No, estoy como confundida porque no sé si te gusta ella o te gusto yo. Entonces quiero que me lo aclares, por eso te traje el cuarto rojo. No decide con quién se va a aplicar, porque no puede estar conociendo a las dos al mismo tiempo. Eso sí que no. Yo le dije, ¿estás emocionalmente disponible? Sí. Mira, pasó eso. Química, complicidad, se veía gusto, se veían ganas. Y me dijo en la cara, somos amigos. Yo a ti nunca te he dicho que me gustas. Dentro de todos los chicos que están en la casa, el único que me podía interesar era Sebastián, pero como le dije a Andreina, alguna de las chicas acá, hay cosas de él que no me cuadran. Yo respeto su conexión con ella, pero que me hable sincero. Yo creo que cuando quieres con una persona, no tienes interés en conocer más personas. Yo no he visto respuestas de la persona hacia mí. Realmente no es que haya una amistad, porque yo no me siento amiga de Andrea. ¿Tú sabes lo que quieres? Porque no entiendo entonces por qué tanta vuelta. Vito, amigos son 4, no 15. Dejemos ese vicio tan feo de estarle llamando amigo a cualquier persona.